poniéndose de pie de repente y encorvándose para apuntar su cabeza hacia atrás mientras miraba fijamente los ojos plateados del hombre que veía como su padre. Ten un poco de paciencia y verás, dijo Liam misteriosamente, lo que provocó que el niño se sintiera decepcionado y emocionado a la vez, y los demás que querían saber se sintieran decepcionados en menor grado, en particular, el más joven de los hermanos Sally, Loak. Liam. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi y seguro que creciste. Jake fue el primero en saludarlo cuando llegó a la cabaña, sacudiendo el antebrazo y también informándole al Smarine que también estaba en plena forma. Honestamente, era aterrador que un solo hombre tuviera tanta fuerza, pero Jack conocía bien a Liam o al menos lo suficiente como para saber que no había que temer al humano no tan humano en circunstancias normales. Ese es el destino de Secops teniendo la desgracia de haber desprotegido el camino de Liam terminando de una manera muy brutal. Pero no pudo evitar que su instinto le indicara claramente que el ser frente a él era extremadamente peligroso y poderoso y eso se tradujo en un pequeño movimiento de orejas y cola que sabía que fue detectado por él, humano inhumano que tenía frente a él. Sin embargo, Liam era su aliado más importante, el segundo ser más poderoso en esta luna paradisíaca y mortal. Como Olo Ektan era su deber que esto siguiera siendo así y Liam era mucho más y las palabras del Tzaik Moat que le fueron dichas a él y a su esposa debían tomarse al pie de la letra. El niño perdido y tantos otros títulos bajo su nombre ahora eran algo parecido al compañero de la madre de todo, por loco e imposible que pareciera. Y era revelador teniendo en cuenta al hombre en cuestión, un ser alienígena de aspecto sorprendentemente humano y con conocimientos que superaban con creces a los de la humanidad. Y por más que a Jake le costara empezar a aceptar este nuevo hecho sobre su amigo, no podía mentirse a sí mismo que sentía algo más grande que él con Liam. Era casi abrumador, era la presencia del hombre, pero no solo eso, le hizo recordar la sensación en el aire cuando estaba cerca de un árbol de las almas. Sí, no puedo detenerlo, y no sé si alguna vez lo haré, dijo Liam con humor, antes de saludar a Grace, Tsut, Norm en su cuerpo humano, su novia Trudy, y por último pero no menos importante, Neytiri, que estaba a un lado mirándolo con cansancio, lo que lo llevó a decir un básico hola y nada más. Ella le tenía miedo y tenía más problemas para ocultarlo que su pareja porque era genuino y no una respuesta instintiva. El hecho de que sus dos hijos fueran bastante cercanos a él de una manera que lo hacía similar a un tío más o menos amigable pero extraño que se ve unas cuantas veces al año no ayudó, ya que hizo que se viera obligada a verlo ocasionalmente, lo que le dejó en claro que lo era. Ella no lo odiaba, era uno de los pocos humanos que no le desagradaban ni odiaba directamente, ni siquiera lo consideraba parte de la gente del cielo, era su líder pero no parte de su especie. Era miedo mezclado con respeto y reverencia, de la misma manera que uno temería un cataclismo natural, pero Liam solo sabía que ella le temía. Un aspecto importante de esta fiesta de cumpleaños fue que no había nadie más además de los 10 presentes, fue por elección de Miles, no tenía otros amigos de su edad aparte de los 3 híbridos humanos Navi presentes aquí. Y ambos influyeron en el otro siendo el humano el que más, después de todo era el mayor. A Miles no le gustaba la familia que se suponía debía cuidarlo y decir odio casi no sería una exageración. Esto fue así por muchas razones, de las cuales la más importante fue su aversión general hacia Liam y la falta de cuidado hacia él, con un claro favoritismo hacia su hijo biológico. Y para un niño de su edad era demasiado, ya que nunca se sintió hijo de la pareja humana, sino más bien algo digno de compasión y de ser mirado con vergüenza. Era amado y él lo sentía. Así era mejor, las cosas no funcionaron, así que era mejor cortarlo antes de que se descontrolara más. Y eso significa no interactuar con ellos si no es necesario, que así sea. Así lo vieron los demás del séquito infantil y por eso tenía que empezar desde atrás, no fue un cambio repentino de opinión de Liam adoptar al niño, ni mucho menos. Este tema lo habían hablado varias veces con Marreinas y estuvo en su mente durante mucho tiempo. Y así todo salió bien, demasiado bien incluso, por triste que fuera, ya que implicaba mucho por parte de Marreinas que disgustaba mucho a Liam. Se sintieron aliviados, como si acabaran de librarse de una pesada carga en sus vidas, él tenía parte de culpa y lo reconocía, pero eso no excusaba a la pareja. A veces era demasiado amable, pero al final no había problemas, era como pasar un objeto de una persona a otra. Por horrible que sonara, así se sentía él. Pero el más conmovido por todo esto fue el niño, Miles, y por mucho que el niño estuviera feliz con la nueva situación en la que se encontraba, Liam podía notar que estaba triste por el hecho de que se deshicieran de él tan fácilmente. El niño, aunque era joven y actuaba acorde a su edad, era inteligente. Y esto se reflejaba en el comportamiento del niño, el miedo, el terror y la desesperación, incluso por verse abandonado una vez más, parecían acentuarlo aún más el hecho de que fuera él ahora. En comparación con Marreinas, Miles se sentía muy apegado a él.
¿Quién quiere jugar al baloncesto?, dijo de repente Grace con una amplia sonrisa, mientras una pelota comparativamente pequeña hecha de cuero y goma giraba en su dedo índice. Ella era una muy buena jugadora de este antiguo deporte en sus días universitarios y siguió mejorando, ya que era uno de los principales deportes utilizados para ayudar al avatar a entrenar y aclimatarse a sus cuerpos. Ella fue la mejor jugadora por habilidad en todo este sistema multiestelar y necesitará esto contra una supercomputadora andante con fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas. Pero su gran habilidad o la preocupación por un jugador sobrehumano más fuerte que incluso el más fuerte de los Na'vi fue intrascendente, ya que las siguientes horas transcurrieron en esencia, agotando a Kiri, Loak, Neteyam, Miles, por el trabajo culminado de ella misma, Jack y Liam con sus domesticados mientras jugaban varios juegos juntos, la mayoría de las veces poniéndose en el nivel de los niños. La mayor parte del tiempo son las palabras clave aquí. No hay nada como aplastar las esperanzas y los sueños de un niño arrogante y ver la inminente derrota en sus pequeños ojos inocentes e ingenuos. Todo vale en el amor y en la guerra, también hay que divertirse y, si no hay ningún desafío, los niños se aburrirán. En cuanto a Trudy, Norn, Tsut y Neytiri, se quedaron en el lado más pacífico, hablando entre ellos y observando al grupo jugar hasta que anocheció. Dos tenían miedo de Liam y los otros dos se contentaban con mirar. Y ahora era casi la hora de comer. Miles estaba de nuevo sobre el hombro de Liam mientras el hombre estaba volteando hamburguesas de carne sobre la barbacoa primitiva del lugar y lo estaba haciendo de una manera que era como un espectáculo para el niño sobre sus hombros. Los ingredientes aparecían y desaparecían de la nada mientras los volteaba uno tras otro. ¿Qué es esto que estás cocinando? Tsut llegó detrás de él con Kiri en sus brazos, miró por encima de la cabeza de Liam y preguntó, ya que el olor casi celestial era demasiado para soportar y quería saber. ¿Y qué mejor manera de preguntar que al propio especialista? La cantidad de recetas y trucos que tenía antes y la mente humana parecía infinita en cantidad, variedad y complejidad. Hamburguesas, respondió Liam, lo que no ayudó al Na'vi en lo más mínimo, pero el nuevo olor de algo amarillento, plano y rectangular colocado sobre la carne solo lo hizo sentir más hambriento. Era queso, bueno, no según las definiciones estrictas del término. Liam no tenía ningún animal que pudiera producir leche para ello, pero eso no le impediría hacer alimentos parecidos al queso usando otros ingredientes. Se adaptó y superó la situación con lo poco que tenía a mano. El queso real sería mejor, pero supuso que nadie más que él sería capaz de notar la diferencia y eso era bastante triste en su opinión. Dando vuelta los panecillos, comenzó a hacer cada una de las hamburguesas con facilidad practicada, sus movimientos eran rápidos, suaves y precisos a un grado sobrehumano mientras cada ingrediente aterrizaba. A su izquierda encima de los otros, construyendo simultáneamente varias hamburguesas de forma perfecta en una gran placa de bronce. Pero no era el único que cocinaba detrás de él, eran sus tetrapterones, que acababan de terminar de hacer su versión de patatas fritas, crujientes y saladas por fuera y suaves hasta el punto de casi derretirse en la lengua por dentro. Por suerte, en Hausger había patatas disponibles, aunque bastante modificadas genéticamente. Liam los entrenó en más aspectos que no fueran el combate e incluso sin eso, seguramente aprenderían una cosa o dos de él. No habría aceptado nada menos de ellos. Después de esto, la cena transcurrió sin problemas y, como era de esperar, Liam terminó siendo el que más comió por un amplio margen. El postre fue un gran pastel que hizo con semillas no tóxicas que tenían un sabor similar al chocolate blanco y que tampoco duraba mucho. Comer para los que no podían respirar el aire no fue un problema, ya que la visera podía moverse y adaptarse a las necesidades del usuario. Después de esto, la familia Sally se despidió y regresó al campamento de Omaticaya con sus bansees. Jake no podía alejarse mucho tiempo de su gente, ya que Olo Eitan y Neytiri estaban llegando a su límite de estrés, además de que Loak estaba durmiendo. Celebrar cumpleaños como concepto era algo ajeno a la cultura Na'vi, era algo ajeno y se consideraba otro exceso inútil de la gente del cielo. La fase de los regalos no era su fuerte y no les correspondía a ellos darlos, ni a nadie, el material no tenía importancia aquí. Pero aún quedaba un regalo por entregarle al niño, y ese día era muy especial para él. Feliz cumpleaños, Miles, no, hijo. Feliz cumpleaños, hijo, declaró Liam con una sonrisa en su rostro mientras se agachaba para apenas poder ver a los ojos a su hijo recién adoptado. Las palabras que acababa de pronunciar lo hicieron sentir extraño en el buen sentido mientras alborotaba cariñosamente el cabello de Miles, quien sonrió brillantemente. Las palabras no podían escapar de sus labios ya que actualmente era incapaz de expresar sus pensamientos. Se escuchó un clic desde un costado mientras Grace tomaba una foto de la escena, y en la holotablet que usó para tomar la foto apareció un texto que decía gracias mientras que en el costado el mensaje que decía que algo se estaba descargando la llevó a reír lentamente. Un regalo para ti, no es un juguete y lo usarás con cuidado.
dijo Liam agitando su mano izquierda, lo que hizo que el espacio se doblara de forma antinatural mientras una voluminosa caja gris oscura con detalles en naranja brillante apareció de la nada, provocando miradas de confusión y curiosidad de todos los presentes. Chasqueando los dedos, la caja se iluminó e hizo un fuerte zumbido, luego se desplegó, 2 piernas, 2 brazos, con 2 manos que terminaban en 5 dígitos cuadrados, una cabeza fusionada con un cuello, luego, con una orden mental de Liam, se puso de pie. Y cuando alcanzó su altura máxima, reveló un amenazante pero contradictoriamente inoportuno cuerpo humanoide de 2 metros y 20 centímetros, 7 pies 2, de altura de metal pintado de oscuro. Se escucharon jadeos ante la repentina aparición del artilugio. Liam chasqueó el dedo otra vez y la enorme masa de tecnología pura se abrió, la cabeza con el torso y el vientre se desplegaron como una flor en ciernes, revelando varias pantallas holográficas, un asiento y docenas de cables gruesos conectados a anillos de metal y varios otros monitores. ¿Es este el mecha del que hablaste? Es asombroso, increíble y súper genial. Puedo tener uno también. Kiri fue el primero en hablar sin darse cuenta, cambiando al inglés, lo que llevó a Grace a levantar una ceja en señal de reconocimiento mientras esto sucedía. Miles ya estaba subiendo con poca o ninguna dificultad en el mecha en miniatura. Sí. Es bastante similar a la armadura de metal que probablemente hayas visto usar a la gente en la base para levantar cajas grandes. Pero aquí es del tamaño de Miles y bastante diferente. En cuanto a uno, veremos qué nos puede deparar el futuro y si tienes la aptitud para ello, le explicó a la chica Avatar yendo también a inglés. Ambos idiomas cambiaban a veces, pero no era una molestia para nadie. Su hijo adoptivo, más allá del límite de la excitación, subió por las piernas y entró sin siquiera necesidad de que se lo pidieran. Luego se sentó en el cómodo asiento de material sintético que instantáneamente se movió para adaptarse al cuerpo del pequeño. Pon tus dedos en los anillos y tus pies en las botas grandes. Lo más importante de todo, no entres en pánico, no querrás lastimar a nadie. Puedes respirar sin un exopack, pero aún así, ten cuidado, explicó, y con un gesto serio, Miles hizo lo que le pidió con evidente torpeza, aunque lo hizo con una facilidad casi natural. ¿Puedo nombrarlo?, preguntó Miles con esperanza en sus ojos y recibió un gesto de aprobación de Liam, luego declaró con orgullo, entonces su nombre es Robotinator, primero de su nombre. J.E., elegante e interesante, menos mal que no puse un botón de autodestrucción. Hagamos una primera tanda de 2 minutos por hoy, añadió Liam con una sonrisa brillante, sin importarle si nadie entendía su referencia centenaria, chasqueó el dedo por tercera vez. El mecha comenzó a sellarse nuevamente, encerrando a Miles en una armadura capaz de protegerlo de casi todo lo que no estuviera en la categoría de antitanque pesado, e incluso entonces se necesitarían múltiples disparos y también le permitirían moverse en prácticamente todos los terrenos, desde la profundidad del mar hasta el espacio profundo. El único punto negativo fue que la batería solo duraba medio día antes de tener que recargarse con energía solar o conectándose a una fuente de energía. Liam aprendió a hacer un reactor de fusión en miniatura en su pasado, pero no hasta el punto de mantenerlo funcionando a una capacidad que valiera la pena. El mecha al final del día era muy pequeño, no podía luchar contra las leyes de la física en este momento y poner un reactor de fisión tampoco era una opción. ¿Estás seguro de que esto es prudente, Liam? Solo tiene 6 años, dijo Noam con preocupación mientras el último trozo de Miles desaparecía en el voluminoso cuerpo de metal, con un casco similar a una corona de cables entrelazados que envolvía la cabeza del niño visible al final. Estará bien, confía en mí y confía en él. En el peor de los casos, estoy aquí con mi eslingero y tengo botiquines de primeros auxilios, dijo Liam con indiferencia, sin calmar en lo más mínimo al xenobiólogo humano. Las heridas y los dolores eran parte de la vida, no iba a proteger a Miles de todos ellos. Esto es impresionante, pensó con sorpresa justo después de su discurso tranquilizador, la sincronización entre el sistema nervioso central de su hijo adoptivo y la máquina estaba casi en 59,86%, un porcentaje demencial muy por encima de su estimación. Pero por muy prometedor que fuera Miles como piloto con esos primeros resultados, no era más que un niño de 6 años que nunca había hecho nada parecido, y menos aún sobre una superficie resbaladiza y con los tacos de las botas sin activar. Una de las muchas funciones que el niño tendría que descubrir. Te tengo, dijo Liam alegremente mientras agarraba con una mano la mano de metal del mecha, evitando que Miles cayera de espaldas, ya que en ese momento el niño y la máquina eran prácticamente el mismo. La forma en que se detuvo fue casi como si la enorme masa de metal no pesara nada más que aire y en cierto modo lo era. Liam no lo hizo innecesariamente pesado y podía levantar más de 1 tonelada con una sola mano. Esto es increíble, resonó entonces la voz mecánicamente distorsionada pero clara de Miles, cuyo punto de origen era el mecha. La distorsión no era necesaria, pero Liam hizo lo que quiso con su nave, y el chico podía modificarla si encontraba la funcionalidad.
Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. p@treon. Como usuario, u igual a 60424165. El último día de septiembre del año 2162 en un lugar a 4 años luz de la misteriosa y salvaje luna conocida como Pandora. Era el sistema Sol, orbitando alrededor del tercer planeta de su estrella había una nave espacial de más de 1,5 kilómetros, 1 ml. Su enorme velo reflejaba el estado actual del mundo de abajo o más precisamente su biosfera o la falta de ella. Era la Tierra y esta nave era una ASD Venture Star de la megacorporación más grande que había existido en la historia de la humanidad, la RDA, y esta nave espacial había terminado su desaceleración un día antes. Una Valkyrie comparativamente pequeña que hasta ahora estaba unida a su largo cuerpo en forma de tubo se desprendió cuando las garras de metal se soltaron. Sus motores se encendieron de un azul brillante mientras se dirigía hacia el planeta que alguna vez fue azul. Las personas que estaban dentro eran las que fueron expulsadas de Pandora hace 7 años. Todos habían sido despertados de su criosueño 4 días antes de que la nave espacial entrara en órbita y todos experimentaron numerosos conjuntos de emociones contractivas, de las cuales Parker Selfridge fue el más afectado. Estoy jodido, era uno de sus muchos pensamientos mientras tejía excusas y explicaciones en su mente para el error imposible que lo llevó a perder el control de Pandora, una de sus mayores fuentes de ingresos, pero sobre todo una herramienta social, económica y política vital. Pero no temía por su vida, no llegó a donde estaba por no tener conexiones y antecedentes importantes, aunque eso no cambiaría el hecho de que el futuro era bastante sombrío. O no, pensó de nuevo, él no tenía la culpa de lo que pasó. Los datos que lo envolvían ya debían estar en la base de datos de la RDA y el resto con otros que estaban altamente ubicados en Housegate podrían sumar a sus puntos si llegaba el momento decisivo. Fueron el coronel Quaritch, Jake Sully con su escuadrón de traidores y los Na'vi los culpables, no él. Había margen de maniobra y habían pasado 7 años, hubo preparación y tiempo adecuados para que la llama de la ira potencial se hubiera calmado. Cuando el Valkyrie entró en la atmósfera, el smog bloqueó inmediatamente la visión de la cabina, pero no fue un problema ya que el dúo de pilotos controlaba el transbordador espacial. Cuanto más descendía la Valkyria más disminuía la densa nube de lluvia ácida y radiactiva y de contaminación para revelar un mar cubierto por varios metros de desechos tóxicos, plásticos de todos los tamaños, pañuelos usados y cientos de cosas más indescriptibles que ocultaban un agua de un gris profundo y turbio debajo, donde solo la vida más dura, tanto la no tocada por la humanidad como la modificada genéticamente, podía esperar sobrevivir. Este vasto mar de detritos fue cortado violenta y repentinamente por paredes de un material sintético gris que formaron una cúpula de gran altura, rivalizando con algunos de los rascacielos más altos de principios del siglo XXI. Esta cúpula abarcaba un área enorme y en varios puntos se podían ver enormes torretas automatizadas. Eran de todas las formas, lo que indicaba muchas funciones diferentes, y, mirando más de cerca al mar, se podían ver carcasas de barcos oxidados y aviones acribillados con agujeros de bala o destrozados después de haber explotado. Y fue allí donde los pilotos movieron el transbordador espacial, más precisamente una extensión del mismo en forma de una gran bahía flotante con paredes altas y cuando aterrizó en la plataforma en un área designada la pared se abrió y la luz roja emitió un pitido. Luego desde la pared de la cúpula, como una oruga, creció una extensión hasta enchufarse en la parte trasera del Valkyrie, exactamente donde se encontraba la salida y luego se filtraba el aire contaminado. Entonces la rampa de metal se abrió y Selfridge fue el primero en salir, lo que incitó a los demás a seguirlo como un grupo de ovejas perdidas al ver altas figuras con armadura gris oscura de sexo, edad y etnias desconocidas a cada lado del túnel como estatuas. Esto fue gracias a su pesada y altamente avanzada armadura de poder que les permitía levantar autos con facilidad, atravesar paredes de ladrillo y doblar metal. Su aspecto amenazante solo se veía amplificado por los rifles pesados tan avanzados como la armadura que llevaban en sus manos enguantadas. Esta pequeña demostración de poder solo intimidó levemente a Selfridge debido a lo mucho más avanzados que eran los guardias de élite de SecOps que custodiaban este lugar en comparación con la última vez que estuvo en la Tierra. Sin embargo, fue un gran shock para los demás que nunca estuvieron en ese lugar tan especial para los elegidos, y ninguna de las personas que vinieron aquí tenía antecedentes militares, todos eran civiles, algunos en puestos más altos que otros y competentes, pero aún así civiles normales al fin y al cabo. De todos modos, no se quedarían aquí mucho tiempo, eso lo sabía Selfridge, los trajeron aquí para ser interrogados, firmar docenas de términos contractuales complejos y muy restrictivos y les introducirían un chip controlado a distancia lleno de un potente veneno sin que ellos lo supieran, como por ejemplo por ingestión. Por supuesto, todo esto era legal, estaba en la letra pequeña del contrato para trabajar en Pandora, pero rara vez alguien leía los cientos y cientos de páginas de un contrato redactado de tal manera que podía atrapar a alguien sin formación profesional, había una cantidad incalculable de lagunas y juegos de palabras.
Y aunque supieran que se les daría una conversación que valiera lo suficiente para los hijos de sus hijos, la moralidad apenas valía una vida de abundancia en aquellos tiempos y épocas. Y volver a Pandora con el próximo Ask the Adventure Store para algunos también era una opción. ¿Por qué buscar reclutar a nuevas personas calificadas cuando están a disposición? Odio este paso, pensó Selfridge con repulsión mientras una puerta se abría frente a él al tiempo que una voz femenina y tranquilizadora resonaba advirtiendo sobre lo que estaba por venir, y para su disgusto, afirmó que el proceso para entrar no cambiaba. Mientras caminaba por una habitación individual con paredes, suelo y techo de un blanco cegador, levantó ambos brazos ante la suave voz robótica de fondo y cerró los ojos intentando pensar en otra cosa. Lo que siguió fue media hora de limpieza y desinfección exhaustiva de su ser, tanto por dentro como por fuera, que lo dejó con una sensación de haber sido violado. No podía siquiera empezar a comprender cómo algunos podían encontrar ese paso remotamente placentero. Luego se vistió con un costoso traje de 3 piezas y se arregló el cuerpo para estar presentable para el hombre con el que se iba a encontrar. Estaba en el extremo más alto de la jerarquía y estaba bastante nervioso. La utopía, tan magnífica como siempre, pero se maravilló ante el genio de la arquitectura y la belleza de la ciudad flotante mientras se encontraba al borde de una muralla sobre el mar azul. En ese mar extrañamente limpio y claro se podía ver una manada de delfines de colores únicos nadando y volando sobre especies de aves extintas en la naturaleza, pero lo que atrajo su atención estaba atrás, en la distancia. Había cientos de edificios de todos los diseños y colores, pero todos cubiertos de una rica flora que crecía desde el mar como un bosque gigante y, dentro de esos edificios, una torre se destacaba porque casi rozaba el cielo artificial. La Torre del Mañana, que pertenecía a la RDA, recibe su nombre en connotación con su lema, construyendo el mañana, casi toca el sol holográfico en el cielo. Jadeos de sorpresa con voces de asombro entraron en sus oídos a medida que más y más personas de la Valquirie salían, todas vistiendo ropas blancas simples con alfileres en su pecho izquierdo que contaban la información más importante sobre ellas. Y pronto cuando todos estuvieron afuera comenzaron a ser conducidos por guardias hacia varios submarinos con forma de manta raya que flotaban en el agua y una vez que los vehículos acuáticos estuvieron completamente abordados, se sumergieron bajo el agua cristalina dejándolo solo y en paz. Este lugar, esta ciudad, estaba ubicada en el punto más alejado de cualquier masa de tierra, estaba cerca de Punto Nemo, ya que con el aumento del nivel del mar y del océano, el punto más alejado de cualquier masa de tierra había cambiado varias veces. Esto hizo que fuera una ciudad extremadamente difícil de visitar, siendo accesible solo para un porcentaje extremadamente pequeño de la población humana y por medios exclusivamente aéreos y solo con un acceso o invitación, de lo contrario, sería abatida a vista sin haber sido advertida. Es una ciudad-estado neutral, libre de las miserias del mundo, como la contaminación, las enfermedades, los desastres naturales, el hambre, la guerra y la pobreza. Y de los impuestos, era un paraíso fiscal. Era una ciudad científica donde se desarrollaban tecnologías para el presente y el futuro. Se trataba de su propia biosfera artificial miniaturizada, sellada en su capullo perfecto, que era la forma semiesférica que formaba la estructura expulsora visible en el exterior e incluso desde el espacio cuando las nubes nocivas no estaban arriba para bloquear la vista. Cada último milímetro cúbico fue monitoreado constantemente por expertos e inteligencias artificiales para mantener todo funcionando como estaba previsto, dando lugar así a un lugar con aire puro, agua clara y ausencia de gérmenes, virus, parásitos y cualquier organismo no deseado que pudiera dañar el cuidadoso equilibrio. Fue gracias a esto que toda la ciudad era autosuficiente en energía, agua y alimentos. Era un paraíso pero no todos tenían la llave para abrir su puerta y entrar en él, menos aún para vivir en él. Maestro Selfridge, su vehículo está listo para partir a su voluntad. Mi nombre es Lanner y seré su chofer, lo llamó una noble voz masculina con un marcado pero sutil acento francés detrás de él, sacándolo de su ensoñación. Al darse la vuelta, vio un automóvil antiguo flotando sobre el suelo y un hombre de mediana edad vestido con un traje de mayordomo de diseño similar al de hace 2 siglos, pero distintivamente moderno. Haciendo un gesto con la cabeza al hombre, Selfridge entró en el auto, con la puerta abierta, y tomó una posición cómoda en los asientos cubiertos de cuero auténtico cordobés. Unos minutos después se encontraba de pie en un espacioso ascensor con un acuario donde se podían observar corales y peces tropicales junto a múltiples jaulas bardianas llenas de plantas tanto de la Tierra como de Pandora, mientras subía los cientos de metros que componían la torre. Cálmate, Parker, se reprendió a sí mismo mientras las puertas del ascensor se abrían y salía a una gran habitación donde las paredes compuestas de vidrios daban una vista de la totalidad de Utopía, pero eso no era lo que estaba llamando su atención y lo hacía querer correr. Pero no corrió, avanzó con paso seguro hacia un gran escritorio de caoba negra pura en forma de media luna, sentado en una silla cuidadosamente tallada de la misma madera y cuero gris oscuro intenso. Al otro lado estaba un anciano casi decrépito que vestía un traje de color blanco puro.
Este era Marcus Lero, el director ejecutivo de la Administración de Desarrollo de Recursos, con sus pupilas cibernéticas anaranjadas derechas fijadas en el rostro de Selfridge mientras éste se acercaba y se alejaba, mientras que la izquierda, de un negro puro con un iris gris, miraba aparentemente a la nada. A tiempo, Parker Selfridge. Puedes tomar asiento, tenemos que hablar, dijo Marcus, su voz sonaba joven pero vieja, clara y concisa, sin pausa para respirar mientras la delgada línea de piel y material sintético atravesaba su rostro envejecido y lleno de cicatrices. No queriendo que el hombre más de metal que de carne frente a él lo esperara, se sentó en la silla. Sus ojos se posaron medio segundo en una vieja fotografía fechada el 10 de abril del año 2027 que mostraba a una hermana y a su hermano de veintitantos años sonriendo, los fundadores de la empresa, uno de los dos compartiendo varias características clave con el cyborg que lo enfrentaba. Seré conciso. Has fracasado en tu misión y esta es una falta que no se puede excusar. Has sacudido temporalmente nuestro control sobre Pandora, dijo Marcus, su voz enviando escalofríos por la columna vertebral de Selfridge, pero esto es un fracaso, ha sucedido debido a una variable que escapa a tu comprensión. Has sido descuidado y arrogante y has subestimado a nuestros empleados. Has perdido tu ventaja. Pero no se trata de un fallo que se originó únicamente por tu descuido como administrador principal, sino de una interferencia alienígena. Según las predicciones basadas en conjuntos de datos, este individuo es una de las variables principales, una que tiene una importancia tal que solo un puñado de individuos, de los cuales pronto formarás parte, son conscientes, soltó, provocando confusión, preocupación y alivio en Selfridge. Al levantar su palma artificial izquierda, una pantalla holográfica se materializó en existencia, era una imagen ampliada que mostraba a un hombre con una armadura de bronce de pie en una llanura de hierba vibrante, sus ojos gris plateados antinaturales a través de la ranura para los ojos del casco para que todos los vieran. Esta perra, espetó Selfridge, golpeando el escritorio con los puños. No le importó el dolor ni su lenguaje corporal cuando se dio cuenta de la fecha de la foto, la ubicación y a quien se la habían dado primero. Era de la gran llanura de Pandora, la fecha se correlacionaba con el momento en que Grace había comenzado a molestarlo con la idea de que quería drones para explorar esas llanuras, los diversos momentos en que ella le pidió tiempo libre y cosas por el estilo. Todo tenía sentido y lo hacía sentir como si fuera el hazmerreír. El xenobiólogo lo había manipulado y no habría podido detenerlo. Lo peor fue que había habido un informe de que un agente de operaciones de seguridad había visto a un hombre con armadura en ese lugar, pero lo ignoraron, incluso se rieron de él. La doctora Grace Augustine es una mujer brillante y astuta, pero no lo sabe todo, con todos sus escritos y especulaciones sobre este individuo hasta el punto de un mensaje escrito en inglés en un árbol. Aquí todo es solo información corrupta y encriptada, sin embargo, antes de este punto todo es para nosotros. Marcus ignoró el estallido de ira justificada de su empleado, solo lo reconoció como otra herramienta para ser utilizada. Pero ella no está al nivel de este extraterrestre de ojos plateados de origen y propósito desconocidos, dijo el cyborg con algo parecido al respeto, pero era casi ilusorio. Es consciente de la amenaza que representamos, nos tiene miedo, es paranoico, es cuidadoso, pero es peligroso, quiere sobrevivir, es la razón principal por la que la puerta del infierno ha sido hackeada desde dentro, la razón principal por la que el Homo Pandorus ganó. Su arrogancia y la de Mouse Quarek solo lo ayudaron en su empeño. Tuvo suerte, dijo Marcus con una mínima dosis de frustración y emoción sobre esta variable que creó caos dentro de sus planes. ¿Está relacionado con el fenómeno de la desaparición de este planeta? Habiéndose calmado, Selfridge preguntó mientras se masajeaba las manos para aliviar el dolor. Su pregunta era una suposición descabellada, pero sabía que lo que decía su superior era muy cierto y el significado de que un extraterrestre desconocido para la humanidad apareciera de repente en un espacio controlado abría todas las posibilidades. Lo hablado se refería a un fenómeno inexplicable, conocido solo por unos pocos, que describía la aparición de poderosas compresiones y dilataciones gravitacionales y su relación con la destrucción repentina de cuerpos astrales, casi exclusivamente en planetas telúricos y lunas cercanas. Lo más extraño de este fenómeno es que dejó de existir repentinamente a unos 100 años de distancia en forma esférica de su epicentro ubicado en el sistema estelar binario Alpha Centauri A. Una de las teorías, aunque no muy creíble, sobre por qué estaba sucediendo esto era que se trataba de una civilización extraterrestre o de varias. La teoría más seguida era que se trataba de fenómenos gravitacionales que hacían que los cuerpos celestes colapsaran repentinamente sobre sí mismos y se convirtieran en agujeros negros de corta duración, pero esto también tenía varios problemas. Las probabilidades son extremadamente bajas y los datos insuficientes. Pero es una hipótesis posible. Y es una que debes manejar, ya que serás enviado de regreso a Pandora, pero estás familiarizado y conoces el terreno y a la gente que vive aquí, particularmente a la que capturarás o eliminarás. Como tal, Marcus hizo una pausa como para tomar aire, algo que no necesitaba con los pulmones artificiales en su pecho.
Serás enviado como consejero y tercero al mando de Charles Stringer para la rehabilitación de la RDA en esta luna. Puedes irte, se te enviarán detalles de lo que está por venir. No me decepciones esta vez, finalizó el cyborg con una leve sonrisa, un Soul Rat destellando en sus dedos mecánicos desde su manga como una advertencia que no pasó desapercibida. Al mismo tiempo, en la isla personal, el individuo de ojos plateados habló sobre años luz de distancia, un árbol solitario de corteza blanca y hojas purpúreas centelleantes que crecía sobre una caverna de agua y emitía una poderosa explosión psiónica omnidireccional como efecto secundario de lo que estaba sucediendo dentro de sus raíces. Esta explosión viajaría en un radio de 200 kilómetros y provocaría que los más sensibles a su esencia que habitan en ella cayeran en un breve pero profundo coma en el que todos despertarían y la mayoría emprendería el viaje hacia su fuente. Pero el más afectado de todos no fue ninguno de ellos. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. En lo alto de una isla nacida de un volcán extinto hace mucho tiempo dentro de la cámara principal de una casa, el dueño y amo del lugar se despertó violentamente, su implante de espécimen desterró la oscuridad, tal era la intensidad de su luz. ¿Qué carajo está pasando?, murmuró Liam con los ojos bien despiertos, el cuerpo tenso, la respiración agitada mientras su cabeza instintivamente giraba hacia el área donde plantó el árbol de las almas, lo que se tradujo en que mirara hacia la esquina de la pared izquierda de su habitación con bastante intensidad. El vínculo empático se incrementó a nuevas alturas cuando la explosión psiónica que lo despertó se convirtió en un flujo constante de emociones, todo en un espectro similar, fue una inmensa cantidad de alegría, emoción y anticipación de su otra mitad, Eywa. Fue desbordante pero no abrumador, pero aún así lo afectó mucho, creando una especie de bucle de retroalimentación. Se estaba acercando a esos momentos en que simplemente se abrazaban después de que él se drogara hasta quedar inconsciente para poder hablar con ella y estar con ella. Un encuentro que se había vuelto una tarea difícil de realizar ya que el veneno de su onda, un compuesto en el más precisamente había perdido la mayor parte de su efecto en él y ningún otro químico había tenido un resultado similar o al menos uno de igual potencia y claridad para esos especiales cara a cara que, si no fuera por la falta de un cuerpo físico habrían evolucionado en algo más físico y no unilateral, en cuanto a quién podía tocar a quién. La madre de todo no era precisamente tímida a la hora de conocer muy bien su cuerpo, cada milímetro, cuando estaba inconsciente o no, de hecho, no es que se quejara. Este problema que provocó la escasez de reuniones no estaba dentro de su horario debido a su biología. Su cuerpo desarrollaba tolerancia a las toxinas y otras sustancias químicas extrañas a un ritmo exponencialmente más rápido que cualquier organismo normal. Normalmente sería una excelente noticia, pero en este caso no lo era tanto. Sufría por su gran capacidad de adaptación. Pero quien más sufrió fue Daisy, su onda y cabeza del extraño animal en particular, al fin y al cabo era ella quien producía el veneno. La cabeza podía alterar la concentración de los compuestos del veneno de tal forma que el que le permitiera entrar en ese estado onírico fuera el que más agotara a su onda al producirse. Él sabía por qué era así, le dijo Eywa, que estaba cargado positivamente con psiónico, al menos eso es lo que sus crípticas palabras significan en esencia. Este acto también era muy exigente para el tirador. El compuesto no estaba hecho específicamente para esto, la tarea de comunicarse con la madre de todo. Su propósito era poner al objetivo envenenado en una especie de sueño más allá del cuerpo físico hasta cierto punto, y esta faceta del veneno fue lo que hizo que todo fuera posible, para empezar. Fue un comienzo muy difícil para la relación entre ellos, pero él supone que no había muchas otras opciones con lo paranoico y nervioso que estaba en ese momento. Ella no tuvo otra opción que hablar con él y comprenderlo, él era un ser extraterrestre que había aparecido en su jardín, perdonaba sus actos pero no los olvidaba. ¿Es esa la sorpresa de la que hablabas?, se preguntó más que nada. Una sonrisa emocionada, casi infantil, creció en su rostro mientras se levantaba hasta su altura máxima de 2,45 metros, 8 pies, de su cama. Su cuerpo había dejado una marca profunda debido a su gran masa, pero el colchón rápidamente volvió a su forma original. La sorpresa era lo que Eywa se había negado a revelarle para obtener más información durante 7 años, no por culpa suya de no haber intentado en varias ocasiones saber de qué se trataba, todo en broma y con buen humor, por supuesto. No se trataba de un gran misterio que lo llevaría a perder la cabeza. Pero no era tonto, estaba relacionado con el árbol de las almas, él plantó lo que estaba sucediendo ahora y solo lo confirmó. Pero esos árboles eran un enigma, así que lo que estaba sucediendo sin hacer una recepción más profunda e invasiva que pudiera tener efectos negativos era la única forma de resolver este misterio, así que decidió quedarse en lo desconocido. Y la sorpresa estaba relacionada, al menos en parte, con el problema de la comunicación entre ellos más allá de las emociones.
Algo se había estado gestando dentro de las raíces del árbol, siendo esta parte del árbol el punto de origen de la explosión psiónica, lo que solo confirmaba que no era solo el resultado de un árbol que crecía de manera extraña sin ninguna razón. Lo cual estaba seguro de que no era así al principio, pero nunca se sabe. Sin molestarse en fijarse en su armadura, caminó a paso rápido fuera de su habitación, pasando por la habitación de Miles, que no era diferente a las demás, ya que estaba llena de aire sin filtrar y sin presión de Pandora. No hacía falta que estuviera hecha para que viviera un ser humano, eso significaba que Miles no podría vivir en ella, pero eso no era un problema. Hace 2 años, cuando adoptó al niño y lo tomó bajo su protección, rediseñó toda su casa para que tuviera un sistema que le permitiera filtrar y presurizar el aire a voluntad, y las puertas también fueron modificadas. Esta funcionalidad solo era útil para ocasiones particulares, ocasiones que eran para cuando Miles estaba aquí. Por lo general, su hijo estaría durmiendo en su habitación en Housegate con Kupla o con Kiri en la casa de Grace y TSUT. No era que Liam quisiera esta situación, era que era la mejor opción disponible para los dos. Ninguno de los dos podía tener todo lo que quería. Miles no podía quedarse todo el año en la isla, había escuela y necesitaba interactuar con otros, además de que tenía 8 años. Sus domas no serían suficientes si el niño tenía amigos, sería cruel separarlos. Y la razón principal, Liam estaba muy ocupado, trabajando constantemente a un nivel que superaba lo que era seguro y sensato para los humanos e incluso para él. Pero él no se quebró, no podía, no tenía derecho a hacerlo. Eso no significaba que no tuviera tiempo libre, pero su vida diaria estaba llena, a veces estaba en otras lunas, o en el espacio ayudando en las operaciones mineras para materiales de todo tipo, o solo cultivando y recolectando almond. Un proceso que requería de extremo cuidado y que no podía correr el riesgo de ser automatizado. O trabajar en Techgram durante los viajes, probar tecnología o entrenar, o una plétora de otros aspectos que le quitaban tiempo. Al menos las luchas internas han cesado, al menos la que era grave entre humanos o entre humanos y Na'vi. No fue perfecto y no lo será durante muchas generaciones, pero fue infinitamente mejor que el primer año después de que la RDA fuera expulsada de Pandora. Cuando estaba en Pandora, también tenía muy poco tiempo y lo utilizó principalmente para construir su Tech Replicator, que aún no estaba terminado. Quedaba un anillo por completar y algunas piezas para el poderoso núcleo de la máquina debían construirse o ajustarse. Todo era complicado, desagradable, pero así era la vida, había que hacer sacrificios y el chico lo entendía, no le decía a Miles que era lo que hacía exactamente, solo que era para que vivieran felices. Ser padre, aunque no fuera una película biológica, de un niño humano no era una tarea fácil, pero estaba encantado de tenerla. El tiempo libre que tenía lo pasaba en gran parte con Miles cuando el niño tenía momentos libres, como las vacaciones asignadas, y era en persona. Por lo demás, hablaba con su hijo casi todos los días, aunque no fuera cara a cara, no les faltaba interacción. Se sentía muy bien y era otro gran motivador, más allá de su supervivencia. Todos están despiertos, observó, todos sus domesticados, incluso Gladius y Igis en el mar de abajo, estaban completamente despiertos, no importaba la distancia ya que Kupla en Housegate se había despertado, casi despertando a Miles cuyo cuerpo estaba enredado en su hamaca que servía de cama. El vínculo empático no se extendió a los vínculos con sus domesticados directamente, pero lo afectó y, como tal, lo hizo experimentar un sentimiento similar al de Ejwa, por lo que inevitablemente lo compartió con aquellos vinculados a él. Y tuvo una reacción tan fuerte porque, por lo general, él no era así, al menos no de la nada y tan temprano en la mañana. Mentalmente ordenó a la gran ventana de cristal de su habitación que se deslizara hacia la izquierda y el aire fresco de la noche entró en su habitación, sin esperar a que se abriera por completo antes de pasar por la abertura. Saltó al vacío de 6 metros que había frente al suelo, mientras apreciaba plenamente el aire rozando su parte superior del cuerpo, su cabello y su barba. Al aterrizar en la gran piedra sintió el choque de su peso con el de la energía traída por la caída en su pierna que era suficiente para aplastar a un hombre promedio hasta convertirlo en una pulpa ensangrentada sin mucha reacción. Fue un latido. Un latido de corazón, el primero de muchos, pensó, y se dio cuenta de ello mientras su sonrisa se agrandaba con el flujo de emoción amplificado cuando se emitió la segunda explosión. Esta era más débil, ya que arrasó la isla, que se iluminó en su totalidad como si una ola hubiera pasado por la realidad y continuara más allá. Se podía ver desde el espacio exterior que él conocía con los muchos satélites que puso en órbita. Era similar a una telaraña gigante e infinitamente compleja que emitía una intensa luz azul rosada con su isla en el epicentro. Entonces, mientras su corazón latía, otra ola lo invadió, y luego otra al ritmo de los latidos de su corazón, la siguiente se estabilizó en su poder, sin bajar ni subir. La primera explosión fue el primer golpe de un corazón que residía dentro del árbol de las almas.
Sus 4 tetrapterones aterrizaron en las ramas que lo rodeaban mientras contemplaban la ubicación general del árbol de las almas. El graznido interrogativo de su gran austrapede caminando a su derecha impulsó a Liam a hablar para disipar su confusión. No es un peligro ni un ataque. No os preocupéis y haceos a un lado. Podéis observar pero no intervenir a menos que yo os lo ordene. Entendido, advirtió a sus domesticados presentes en la isla mediante un doble mensaje de voz a través de sus enlaces y lo que obtuvo como respuesta fue el máximo reconocimiento a sus palabras. Bien, se darán bocadillos extra a quienes presten atención a mis palabras, asintió y continuó a paso rápido, la sensación de la hierba húmeda de la noche, el agua fluyendo y la grava suavizada debajo de la planta de su pie descalzo acompañaron todos sus pasos. Llegó a su destino en unas pocas decenas de segundos y su iris plateado se dilató ante la visión surrealista, el claro donde crecía el árbol del alma era una constelación de luz bioluminiscente. Esas luces formaban un caleidoscopio que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón y el de Ejwa, se originaba en un punto singular dentro de las raíces del árbol de las almas y se extendía en patrones naturales y caóticos complejos hacia la hierba, los árboles, las flores, el micelio, las enredaderas y otros organismos de todas las formas y tamaños, desde los artrópodos hasta los peces de los ríos que nacían de la cueva de agua. Cada uno de sus pasos creaba un pulso contrario que se fundía con los que provenían de la flora y la fauna. Esto continuó hasta que dejó de moverse a unos metros del árbol, se quedó allí asombrado por la pura magnificencia de la escena, y luego, zarcillos peludos y blancos y brillantes crecieron desde las raíces más cercanas hacia él. Al notar esto, se puso lentamente sobre una rodilla y sumergió su mano izquierda en el agua cristalina, observó que estaba a unos grados centígrados más caliente que de costumbre. Los filamentos llegaron a sus dedos y con rapidez subieron por su mano hasta su implante y después de sentir una sensación de hormigueo sus ojos se cerraron pero continuó viendo y vio mucho más. Sentía el aliento de vida en la isla, del corazón que latía con el suyo en la raíz del árbol, pero eso no era todo, iba mucho más allá, en los arrecifes de abajo y más allá. Todo siguiendo un ritmo que era suyo. Fue alucinante, pero la parte más intensa fueron las emociones en estado puro. Se sintió bien, incluso genial, él se sintió aceptado, cuidado y amado, lo cual fue correspondido por él hacia ella. Decir que era adictivo para ambos estar en ese vínculo no estaría lejos de la verdad. Pero él tenía el control total y como tal, cuando unos minutos después recibió una llamada del brazalete que llevaba en la muñeca derecha cuando no tenía su armadura, respondió. Sí, Res. ¿Qué te pasa? Dijo, con la voz impregnada de las emociones que sentía, lo que le hacía sonar casi como si estuviera drogado por una sobredosis de drogas, pero aún así podía hablar. Era una mezcla extraña, y también había un ligero mal humor. Estaba con mi compañero en Omatiquia cuando Kiri tuvo una convulsión y luego siguió balbuceando sobre ti y Ejwa, tuvimos que ponerla a dormir, Moat tuvo un coma y luego se despertó y habló de las mismas cosas. Neytiri está hablando, la angustia fue clara para él al escucharla y mientras ella continuaba, él esperó a que ella tomara un respiro. Tranquila Grace, no hay nada de qué preocuparse, nada que pueda afectar negativamente a nadie, Kiri está bien, ¿verdad? Esto nos concierne solo a mí y a Ejwa, tu hija, Moat y su hija también tienen razón. Está relacionado con nosotras dos, afirmó con calma, la naturaleza soñadora que ahora se sumaba a su voz grave y profunda contrastaba marcadamente con la gravedad de la situación. Lamento haber estado un poco fuera de onda, es muy extraño. Todo esto, francamente, estás loco. Pero confiaré en ti en eso. No es como si fuera a ser de otra manera, ¿verdad, Liam? Dijo Grace con un leve cansancio y alivio, el hecho de que él estuviera tranquilo la ayudó mucho a calmarse y después de eso, ambos se despidieron y terminaron la llamada. Pero el tiempo de paz que siguió duró poco, ya que su tiburón acorazado gigante, que nadaba en las profundidades del mar, notó varias docenas de cuerpos enormes y afilados que se dirigían hacia la isla. Con esta información, Liam observó la ubicación desde el espacio exterior con la ayuda de un telescopio satelital y frunció el ceño. Los Tulkuns y los Navi del arrecife. Sus Tsaiks y esas ballenas deben sentir lo ciónico, murmuró Liam. Era de esperarse después de la explosión ciónica, Amoar lo sintió y ella estaba más lejos y estaba seguro de que no sería la única visita improvisada que tendría durante el día o las semanas siguientes. Ya verás si la curiosidad mata a los gatos, no va a dejar que todos suban aquí, de eso estaba seguro. Era su lugar sin importar lo que los demás pudieran decir o sentir, no importaba si algunos de los Navi más extremistas y xenófobos sentían que era un lugar sagrado y que él no debería estar aquí, entonces ese sería su problema. En el peor de los casos, ¿qué iban a hacer? Hablar en voz alta con indignación y no hacer nada. Su isla estaba lejos de estar indefensa, con él en ella o no. Sin embargo, no iba a subestimar a nadie ni a ser agresivo sin motivo, eso no significaba que fuera a ser pasivo. Pero a su velocidad de viaje, no estarán aquí en al menos 2 buenas horas.
Supongo que eso es mejor que cualquier otra cosa, dijo. No consideró que valiera la pena ordenar a Aegis que los frenara ya que por ello conocía las capacidades de los Tulkuns y podrían notar la rareza de su Nalutza con solo una mirada y que también estaba conectada con él. Su atención volvió al árbol de las almas, su corazón latía cada vez más rápido a medida que la emoción aumentaba y la luz de la isla hizo lo mismo, luego el tapiz de bioluminiscencia se amplificó hasta un punto en que toda el área estaba iluminada. El flujo psiónico cesó repentinamente fuera de su vínculo, aparentemente siendo absorbido nuevamente por el árbol de las almas. Luego, sus ojos se abrieron cuando, frente a él, en los nudos herméticamente sellados de raíces bajo el agua, 3 dedos femeninos de una suave piel de color púrpura azulado pálido que terminaban en garras negras de obsidiana perversamente afiladas atravesaron su corteza blanca pura desde adentro hacia afuera. Él sabía quién era esa cosa, no, quién era ella, o un fragmento de ella en forma física y su alegría alcanzó un nivel sin precedentes cuando otros 3 dedos similares de otra mano atravesaron la corteza como si lo que había dentro estuviera tratando de escapar de una prisión. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación, entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Las manos con garras que eran Navi aún no estaban empujadas más y más mientras Liam permanecía en su lugar, sus ojos plateados casi brillaban mientras observaba, el corazón latía poderosamente en su caja torácica. Los dedos se curvaron cuando su extremo afilado se clavó en la corteza blanca y luego, donde la punta de los dedos tocó la madera, pareció doblarse como si fuera arcilla, y el ritmo del bosque de la bioluminiscencia se intensificó. Luego, con facilidad, las raíces se separaron como la cortina de un teatro revelando la criatura interior, una mujer Navi desnuda pero no, se notaron muchas diferencias físicas. Un cuerpo atlético de proporciones perfectas, tanto de humano como de Navi, que estaba protegido casi en su totalidad por un capullo de pelo blanco largo y suelto, un marcado contraste con el pelo oscuro habitual que se ve comúnmente en los Navi. Pero eso fue solo el comienzo. Su cola, cuya sombra aún se podía ver detrás del cabello, se estaba desprendiendo del árbol a medida que muchos otros filamentos de ella desaparecían en las raíces. Se podía ver otra sombra. Era una cola delgada pero musculosa, más larga que su cuerpo, que terminaba en un mechón de un blanco similar al de su cabello y que se movía lentamente en el agua. Sus pies terminaban en las mismas garras que sus manos, de color y brillo obsidiano. La oreja más afilada y larga, casi élfica pero distintivamente Navi, sobresalía de los costados de su cabello, su piel era de un saludable y suave color púrpura azulado pálido que estaba atravesado por elegantes rayas de color púrpura medianoche y constelaciones de puntos bioluminiscentes. Esas manchas seguían lo que parecía ser el sistema vascular con sus puntos más brillantes el corazón y unos cuantos más encima de su nariz felina y alrededor de su pestaña blanca en forma de tatuajes naturales imitándolos, 3 ojos más y la luz presente en su apariencia metafísica a la que estaba acostumbrado. Pero lo que le quitó la concentración y el aliento fue su pequeña sonrisa que mostraba unos colmillos más afilados de lo habitual y sus encantadores ojos con iris de color rosa pálido que se fijaron en los etéreos ojos, plateados de él mientras una sonrisa de alegría honesta se formaba también en su rostro. La mirada no cesó ya que con un simple y mínimo empujón de sus pies se impulsó a través del agua cristalina, con su cabello y cola fluyendo por el traje. Esa pequeña acción dio más movimiento del que debería mientras ella se deslizaba sin esfuerzo con gracia hacia él, era como si se estuviera deslizando, se movía hacia la profundidad de la cueva como si una fuerza exterior estuviera actuando detrás de lo que se podía ver. Entonces, cuando la distancia se hizo tan insignificante que ambos podían tocar el otro dedo, el primer contacto provocó que ambas sonrisas crecieran, y como sucedió, los filamentos que hasta ahora estaban enrollados alrededor de Liam volvieron a las raíces a gran velocidad, la conexión más profunda con la red biológica la cortó al hacerlo. Pero esto no le afectó, salvo que le dio más espacio para sentir sus propias emociones, hundió su mano extendida un poco más profundamente y ambos agarraron las otras manos. Su mano izquierda sostenía su mano derecha extendida, 4 dedos y un pulgar entrelazando 3 dedos y un pulgar, su piel callosa, contra la de ella, suave y sin ninguna imperfección, tocando la otra, sintiendo las otras. El agarre nunca vaciló cuando él se levantó de su posición de una rodilla levantándola con él a la superficie de un solo golpe, el agua se deslizó de su cuerpo y cabello como si fuera un objeto hidrófobo, como tal, no estaba de ninguna manera empapada debido a que había estado completamente sumergida. Ella ni siquiera tenía un pie en el suelo cuando su otro brazo había serpenteado alrededor de su cuello. El otro se deslizó de su mano y fue a su espalda sintiendo el músculo definido en la piel tensa mientras su cola hacía lo mismo alrededor de su pierna izquierda, pero eso no fue todo. Sus ojos al mismo nivel que los de él tenían solo los suyos como mundo, y sin mucha advertencia aparte de un estallido de emoción en el vínculo empático, cerró los ojos y de inmediato lo besó en los labios. Su espesa pero suave barba le hizo cosquillas en la piel agradablemente mientras acercaba su cuerpo al de él aún más.
La reacción de Liam fue instantánea y sin dudarlo un segundo correspondió el beso, cerrando también sus ojos por instinto y la colocó en el suelo mientras su brazo libre la sostenía sólida y cuidadosamente. Él absorbió por completo la sensación de sus labios sobre los suyos, la de su torso desnudo contra el de ella, igualmente desnudo, sus ardientes emociones por ella y su reacción a las suyas. Y ella estaba haciendo exactamente lo mismo, una había soñado con ese momento imposible durante casi una década y la otra había esperado la misma cantidad de tiempo para que sucediera, pues sabía que no era más que un hecho inevitable de la realidad, un acontecimiento fijado en el tiempo para que sucediera, y nadie podía decirle lo contrario o negárselo. Un hecho que en todos sus incontables años de vida nunca había experimentado por sí misma, era una experiencia nueva para ella y estaba superando todas sus expectativas. Pero las cosas buenas no eran eternas y el beso no podía durar para siempre, necesitaba terminar, y si no paraban ahora mismo lo más probable era que no estuvieran disponibles durante las próximas horas, si no más. Liam no tenía tanto deseo sexual como otros, pero lo había probado en las raras ocasiones en que estaba de humor y sabía que sus límites estaban mucho más allá de lo humano y estaba seguro de que para Edgewan no sería diferente. Una sorpresa de verdad, dijo alegremente mientras separaba los labios después de casi 5 minutos de labios contra labios con evidente dificultad, ambos sin tener dificultades para respirar, una gran sonrisa creciendo mientras miraba el rostro de Edgewan, o al menos el cuerpo de carne que ella creó para habitar y controlar. Estamos tan contentos como tú, este cuerpo. Es algo que hemos hecho antes, pero no de esta manera. Y ciertamente no para estar con mi compañero. Un compañero. Mi compañero, dijo con calma, su voz cristalina resonando mientras colocaba su frente contra la de él, pasaron unos segundos en silencio mientras ambos aprovechaban el momento al máximo. Sí, amiga. Somos amigos, repitió él en voz baja. Era increíble, no había otras palabras para describirlo. Toda esta situación era francamente mágica para ambos, no importaba lo extraña que fuera. Después de una docena de minutos más, Edgewan apartó la cabeza y sonrió alegremente, diciendo con palabras y emociones a través de su vínculo empático, «Te veo». Mirándola, él respondió de la misma manera, sabiendo perfectamente lo que esas breves frases implicaban en ese contexto y reconociendo plenamente esos detalles implicados, «Te veo». «Te veo». Esas 3 palabras pueden significar muchas cosas en diferentes situaciones en la cultura Na'vi, desde un simple saludo entre individuos del mismo estatus, hasta una señal de gran respeto y también para expresar que puedes ver en el otro, ver su corazón, entenderlo y saber lo que realmente es y que lo aceptas completamente. En esencia, fue un te amo, pero con un significado más profundo, de una manera directa, espiritual y filosófica. Y en el caso de Liam y Edgewan, fue un hecho, su propia existencia estaba conectada a través de un vínculo que iba más allá de lo físico y que permitía que cada uno supiera lo que su pareja sentía y experimentaba. Mientras ambos separaban sus cuerpos, con su cola aún en contacto con su pierna, Edgewan levantó una mano del suelo mientras brillaban intensamente miles de filamentos delgados como cabellos originarios del árbol del alma crecían a sus pies. Los filamentos de las raíces se entretejieron en un tejido blanco inmaculado cuando alcanzaron su pelvis y comenzaron a formar un vestido ajustado de fina cuerda blanca. El filamento creció cada vez más formando una encrucijada de tejido a medida que subían cubriendo la mayor parte del pecho y terminando en su cuello mientras formaban una formación similar a un collar que mantenía todo el vestido magistralmente hecho en unos pocos segundos en su lugar. Fue similar a la mejor impresión 3D, pero puramente biológica, y en alguien que ni siquiera intentó actuar fue todo un espectáculo para su otra mitad. Eso es impresionante. Supongo que tiene sentido que tengas control total sobre todo lo que existe excepto tú misma, dijo Liam con sinceridad al ver eso y ella asintió casi con pereza. Luego miró su cabello desordenado y frunció el ceño ligeramente antes de preguntar, ¿necesitarás ayuda con esto? Tendrás que estar presentable cuando lleguen tus hijos. Apreciaríamos el gesto, estamos muy emocionados por ello también. Comunicarnos con ellos de la manera en que lo hicimos entre nosotros es una imposibilidad. Ellos simplemente no pueden hacerlo sin que yo los ponga en peligro, son demasiado débiles o les falta percepción, y así es como debe ser. Yo soy el equilibrio, no su guía, para mí su vida es igual. Pero verlos desde su nivel podría resultar una experiencia esclarecedora, dijo con melancolía mientras agarraba un mechón de su cabello que obstruía su ojo izquierdo entre sus dedos con garras y se sentaba en una piedra cercana, su cola aún no había dejado su pierna. Liam se puso a trabajar detrás de él. No era peluquero profesional, pero tenía mucha experiencia. Al fin y al cabo, él mismo se cuidaba el pelo y trabajaba con materiales similares al pelo. No era una ciencia exacta, pero tampoco era un tema complicado para él. Este cuerpo que has diseñado es más rápido y más fuerte que cualquier Na'vi que he conocido,
dijo mientras trabajaba cuidadosamente en su cabello, ni siquiera necesitaba esforzarse en alisarlo ya que estaba despeinado pero fluido y sedoso en su dedo, lo que le permitía hacer lo que quisiera, como trenzar varias trenzas para formar una más grande que estaría alrededor de la cola. Es un órgano ubicado en la parte posterior de su cabeza lleno de nervios que permite a los Na'vi conectarse con su entorno y con otras criaturas. Es una parte del cuerpo muy sensible e importante, casi un órgano vital, cuya pérdida o daño puede llevar al individuo a un estado de shock, suicidio o algo peor. Tarareó agradablemente mientras él le tocaba con cariño el cuero cabelludo y respondió, es correcto, este cuerpo es un avatar. Fue creado para ser lo más parecido al tuyo. Nos hemos inspirado, por ejemplo, en la estructura interna de tus músculos, pero como puedes ver, no somos el cuerpo de un Na'vi, ni el de un humano, ni el de un híbrido entre los dos. Ni el de ninguna forma de vida que haya creado. Este cuerpo es único, es un catalizador, un punto de concentración capaz de albergar un fragmento de mi conciencia. Una extensión para que yo pueda interactuar con el mundo directamente. Es algo que rompe el ciclo que hemos construido, pero como tú has dicho, debemos adaptarnos y lo hacemos y lo haremos. Para nuestra supervivencia y más, explicó. Esto es como el árbol de las almas, pero en carne y hueso, ¿eh? No puedo decir que no te prefiera así en más de un sentido, dijo Liam con un poco de diversión y luego, frente a sus ojos, de las raíces salió del suelo un gran cristal azul metálico ovoide. Parecía casi cortado, tan perfecto que era para su estado natural que no provocó mucha reacción en él aparte de la curiosidad por lo que acababa de desenterrar. La piedra preciosa que tenía ante los ojos empezó a flotar y su boca se abrió un poco con incredulidad mientras Eywa movía sus dedos con garras con indiferencia. Su mente se llenó de preguntas ante la visión irreal que no esperaba. El cristal entonces con otra flexión de un dedo movió hacia ella las cuerdas que hacían que su vestido se moviera mientras lo colocaba en medio de su estómago y gracias al vestido se mantuvo perfectamente en su lugar. ¿Sorprendido? Esta acción, como se dice en inglés, preguntó inocentemente divertida por su reacción, era tierno, y esto también lo sacó de su aturdimiento ante la vista surrealista. Su mente inmediatamente repasó docenas de hipótesis sobre cómo esto era posible. Telequinesis. La manipulación de la materia con la mente. Esto se debe a la ciónica tuya y al material de la piedra preciosa, dijo pensativamente mientras volvía a trabajar en su cabello esperando una explicación y no tuvo que esperar mucho por una. Supongo que eso está cerca, pero no es exactamente así como se hace. Esta gema está hecha del metal que llamas Pandorium, como debes saber, uno que ha sido bañado por mi ciónico y eso es lo que muevo. Su resonancia hacia este mismo metal en este cuerpo amplifica el efecto a medida que los canalizo. Es similar a tu tecnología magnética al menos en forma, dijo Eywa, podía sentir su sonrisa a través del vínculo ante esas palabras. Se correlaciona con lo que he estado observando con las montañas Ayeluja y otros lugares donde Sionik es denso con Pandorium, muchos de los objetos no son magnéticos o no lo suficiente, pero desafían la gravedad de esta luna. Así que fue verdaderamente Sionik lo que emitiste. Fascinante. Y eso significa que eres muy poderosa. Pandora con este cuerpo es tuya para moldear, agregó con un dejo de orgullo por el poder adicional que poseía su compañera. Lo somos, y esta afirmación no es incorrecta, pero este avatar es un punto de atención y uno que ha establecido límites que no puede traspasar sin correr el riesgo de sufrir heridas graves e incluso la muerte. No somos todopoderosos, y este poder no nos protegería a mí, a ti ni a nadie de lo que la RDA podría hacer potencialmente si así lo deseara. Solo tú puedes y es por eso que tienes mi máximo apoyo y asistencia. Si nadie está vivo, ¿qué sentido tiene permanecer neutral? Corrigió su sobreestimación de sus capacidades con una leve sonrisa, su cola enroscándose más fuerte alrededor de su pierna. El peinado había avanzado hasta el punto de que estaba trabajando en la construcción de una corona trenzada fina pero complicada conectada a la de su cola. Lo que estaba haciendo era mucho más parecido a cómo estaba peinado su cabello actualmente, por lo que estaba muy inspirado en el peinado de Viking. Le encantaba la estética tan simple como eso y no había necesidad de ninguna otra razón para hacerlo. Los humanos en su gran mayoría no están lo suficientemente dotados como para ser afectados por la ciónica sin una conexión directa en gran medida. Son ciegos y sordos, una maldición para ellos y para nosotros, pero una bendición para ellos al mismo tiempo, respondió una de las otras preguntas que aparecieron en su mente sin que él necesitara preguntar. La implicación detrás de tal afirmación era fría e insinuaba que la especie Homo sapiens era afortunada, muy afortunada. Ella era la madre naturaleza aquí con todas sus cualidades, defectos, peligros, bendiciones, belleza y fealdad. Si hubiera sentido que su existencia estaba amenazada, habría sacado a las muchachas y el daño habría sido mayor del que cualquier mortal podría entender. No se podía jugar con ningún ser capaz de jugar con la mente, menos aún cuando se trata de uno más antiguo que los propios dinosaurios.
Y le recordó el gigantesco trozo triturado de la nave espacial que localizó pero no comenzó a explorar en la luna donde tenía la instalación Adamant Nexus, pero hablar de eso sería para otro momento. Le preguntaría cuándo la llevó a explorarlo después de que construyó una armadura tech para ambos con teletransportadores incorporados, y él sabía que ella lo sabía, pero le siguió el juego, por lo que significaba que no era un peligro o uno tan inminente como la RDA y las Naciones Unidas. Confiaba en su juicio. Esto tiene mucho sentido. Debe ser similar al albedo y la capacidad de un cuerpo para absorber o reflejar la radiación incidente. El ser humano está cerca de uno de esta escala y los Tulkuns, por ejemplo, más cerca de cero, dijo, sus palabras en varios puntos no entendidas por la madre de todo, pero no preguntó ya que el concepto era uno con el que estaba más familiarizada. Pasó el tiempo mientras ambos hablaban de grandes y muchas cosas, él hizo presente a sus dotes para que ella se encontrara con todos con resultados ampliamente positivos, como debía ser luego la paseó por su ahora su hogar. Esto continuó hasta que los escáneres de Liam colocados alrededor del perímetro de la isla sonaron informando de la llegada de sus invitados desde el mar, pero no solo eso, una gran criatura voladora estaba arriba en el cielo y en camino a aterrizar cerca de donde estaban. Era un gran Leanopteryx. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Un Toruk, dijo Liam en Navi mirando a Eguya cuya sonrisa relajada se agrandó mostrando caninos afilados mientras la bestia en cuestión se podía ver en el cielo acercándose a ellos, era un naranja brillante. Con azul y violeta mezclado en sus colas y extremidades de alas creando patrones similares a llamas con un poco de imaginación. Desactivó el sistema de apuntado de sus muchas torretas alrededor de la isla, no queriendo convertir a la majestuosa criatura en carne picada, pero aún así, ante cualquier movimiento en falso, la muerte llovería en forma de rondas antitanque desde todos los lados. No intentes atacarlo o peor aún matarlo, también ordenó a sus domesticados a su lado a través de los enlaces, y podrían matar al gran Leonopteryx, Orien, Septen, Oxiden, Meri y Gladius. Los 5 presentes en la Tierra podrían hacer esto y Igis ahora de regreso alrededor de la isla podría morder al animal gigante parecido a un dragón en dos de un mordisco si se le diera la oportunidad. Una Nalutza no es un gran depredador de Leonopteryx per se, prefiere presas más pequeñas y menos peligrosas como bancees marinos o medusas, las medusas gigantes flotantes, pero no dirán que no a un trozo de carne arrogante más grande si se les da la oportunidad. Esto ocurre rara vez, o nunca, porque los Leonopteryx grandes no viven en zonas costeras, prefieren las montañas, ya sea en tierra o flotando, e incluso en caso de viajar para encontrar pareja, saben del peligro que se esconde en el agua. Los que no lo hacen y vuelan demasiado bajo, nunca más serán vistos. Por grande, fuerte y amenazante que sea el gran Leonopteryx, sigue siendo un animal, uno muy inteligente, algunos dirían que a la par de los Navi, pero aún así uno en su esencia. Había un abismo entre la inteligencia potencial y la inteligencia colectiva cultivada por una civilización de varios miles de años de antigüedad, como mínimo, tan primitiva como tecnológicamente. La naturaleza y la crianza son inseparables una de la otra en cuanto a su influencia sobre los individuos. En cualquier caso, no cambiaría la reacción de nadie el hecho de que 4 tetrapterones perfectamente coordinados e hiperentrenados le arrancaran y le comieran los ojos mientras estaba ensordecido, aturdido y posiblemente herido por el grito controlado de un gran austrapedio, lo que llevaría a un final muy malo. Y esto sin que ninguno de sus animales domesticados estuviera equipado para el combate. La criatura seguía siendo un animal fantástico, pero, por muy inteligente que fuera, era salvaje y no había trabajado hasta los huesos desde su nacimiento para ser lo mejor que podía ser. Individualmente, perderían, pero no funcionan en esta longitud de onda. El gran Leonopteryx voló y flotó sobre el claro rocoso justo frente a ellos, los batidos de sus 4 enormes alas generaban poderosas ráfagas de aire que arrastraban polvo, ramas, pequeñas plantas y su cabello con la fuerza del viento artificial. Sus alas disminuyeron su velocidad mientras aterrizaba, las pocas plantas debajo de sus garras se aplastaron mientras sus miradas de 4 ojos se movían de él a ella, sin agresión, cautela u hostilidad en ellos. Ni siquiera se atrevió a mirarlos a los ojos como si fuera la mayor de las afrentas y no mereciera mirarlos como iguales, y era porque no lo eran. Y eso se tradujo en sus ojos como algo parecido a curiosidad y respeto por Liam y adulación hasta el punto de adoración por Eywa. Era una vista extraña, un depredador de Apex no teniendo la capacidad de siquiera mirar fijamente a 2 criaturas diminutas que cooperaban y que en tiempo normal no serían más que pequeños bocadillos entre comidas más grandes, como si atreverse a mirarla a los ojos por extensión fuera el mayor de los pecados. Su largo y musculoso cuello se inclinó hacia abajo y un ronroneo bajo y poderoso mezclado con un chasquido escapó de su garganta. Era un grito para demostrar su obediencia mientras ponía su cuello y vientre en una posición vulnerable mientras su lenguaje corporal cambiaba a uno de sumisión total.
Sin embargo, la majestuosidad del dragón de Pandora no desapareció. Y pensar que casi le costó la vida a Jack por un vínculo temporal con semejante criatura de tu creación. Una mirada y una sumisión total se ganan, como supongo que debería ser, dijo Liam con fascinación, lo que le valió una mirada divertida de Ejwa. En verdad, este niño no es más que una fracción infinitamente pequeña de un todo mayor, la madre todo, yo. Para mí esto no es más que un mero pensamiento, reconoció y continuó hablando esta vez en un tono difícil de leer, pero en la misma línea de pensamiento para el vínculo con uno de mis hijos. Tú no eres completamente diferente y eso es lo que está más allá de lo digno de elogio. Has tomado y tomarás riesgos, calculados y controlados como puedan ser, que nosotros no nos atreveríamos a tomar. Aprecio el cumplido, pero no me quedaré aquí y escucharte decir que eres incapaz de tomar riesgos. Decidiste darme una oportunidad y me diste tu plena confianza al convertirte en mi pareja después de todo. A todos los efectos, podría tener objetivos nefastos y ser otro invasor al que solo le importaba obtener el mayor beneficio de ti y Pandora. Todas mis acciones estaban hechas para engañarte. Dejando esto de lado. ¿Cómo se llama, Toruk? Preguntó con su mano sobre su espalda apretándola posesivamente. No le gustaba cómo ella se desgarraba y sabía que era un sentimiento igualitario para ella sobre él. Se llama Tun, una jovencita recién salida del nido, a la fuerza al igual que su hermano que no logró volar hasta que fue demasiado tarde. Anunció con naturalidad, como si nada, y con tristeza mientras caminaba hacia el sometido Toruk. Sus pasos eran despreocupados y muy relajados pero elegantes, su larga cola se movía detrás de ella y soltaba el lazo amoroso que rodeaba su pierna. Su lenguaje corporal, si bien extremadamente seguro, también era casi perezoso, de cierta manera, lo que acentuaba aún más el factor anterior. Pero cada uno de sus movimientos estaba optimizado y controlado perfectamente creando una profunda sensación sobrenatural para cualquiera que no fuera él. No era normal que cualquier ser biológico tuviera tal grado de control sobre su cuerpo. Le dio una impresión de cómo lo debían ver los demás, ya que en su caso a veces era incluso más pronunciado, ya que en su caso no era completamente orgánico. Ella palmeó la punta del pico del gran Leonopteryx lleno de dientes casi de tamaño humano mientras se congelaba y con una inclinación de su cabeza hacia Liam se movió y saltó más fuerte, imposiblemente. De hecho, era 3 veces más alta que ella, y luego giró en el aire usando su cola y sus extremidades haciendo varias figuras que avergonzarían a cualquier atleta de la historia de la humanidad. Luego aterrizó con las puntas de sus garras sobre la cresta superior azul de la bestia voladora. Sus ojos estaban clavados en los de él y su cuerpo estaba en una posición natural, elegante, inocente pero sensual, desafiándolo. Presume, se burló con una sonrisa burlona ante la más que impresionante demostración de una fracción de sus capacidades mientras comenzaba a avanzar hacia ella. Ella era la voluntad de una gestalt compuesta de billones y billones y billones y billones de seres, desde simples organismos unicelulares hasta otros más complejos como los Na'vi. Todo su conocimiento, experiencia, talentos, instintos, intuición, creatividad e imaginación eran suyos, sin importar de quién, edad, especie o sexo, sin importar cuán insignificante viniera el ser o cuán inútil pudiera parecer. Y poseía lo mejor de todos sus hijos desde su nacimiento como la madre de todo. Era difícil describirla como algo más que una diosa porque así era como los seres mortales llamarían a algo como ella y, según muchos parámetros, eso sería cierto. Eso es lo que él entendió de lo que vislumbró y que ella le dijo con varias suposiciones fundamentadas. Pero entender una mente colmena no era una tarea fácil, menos aún cuando ella era su equivalente a una esposa. Sin embargo, a pesar de su conocimiento y de todo lo que vino después, ella no era omnisciente, carecía enormemente de una comprensión más profunda del mundo en general y era ignorante de muchas cosas. Pero ahí era donde él entraba en escena. A él le faltaba lo que ella tenía y a ella le faltaba lo que él tenía. Ambas partes aportaban algo, ambas compensaban y ayudaban a su otra mitad. Eran un equipo, 2 seres en simbiosis más allá de la simple necesidad primaria de continuar con la vida. Un collar de tela sintética y metal apareció en su mano izquierda mientras se lo lanzaba, era un micrófono para que se comunicaran a distancia. Ella lo atrapó y se lo puso, sabiendo perfectamente lo que era y su propósito. Inmediatamente después de ponerse en posición de carrera, sus pies empujaron las piedras y la grava antes de empezar a correr. Pasó de 0 km por hora a una velocidad muy superior a la humana, más rápida que el primer día en que corrió por su vida. Gracias a sus piernas más largas, su gran control corporal y mucho ejercicio, su velocidad máxima casi se ha duplicado. Correr a unos 70 km por hora, 44 millas por hora, seguía siendo extremadamente lento en comparación con lo que podía lograr con Tech.
Sus pálidos ojos rosados similares a los de las personas con albinismo se deleitaban con cada uno de sus movimientos mientras corría con lo que cualquiera llamaría una imprudencia suicida hacia el acantilado de 150 metros, 492 pies, de altura que conducía al mar de abajo. «Quítate a mi hijo, veamos qué idea ingeniosa tiene en mente mi compañero», dijo. Sus palabras eran leyes que la hembra Gran Leonopteryx obedecía de inmediato siguiendo la voluntad de la madre, todo volando sobre el mar y una vez sobre el vacío mantenía su posición con burlona sencillez, incluso se encorvaba para tener mejor vista. En el peor de los casos, no era la primera vez que buceaba, pues tenía millones de años de experiencia en literalmente millones de especies. Unas cuantas heridas tampoco eran un problema, siempre que no fueran demasiado incapacitantes. Este cuerpo era sin duda más valioso que un viejo árbol de las almas y sería desagradable perderlo, pero sería más una molestia que otra cosa. Lien vio lo que ella había hecho con sus ojos y el vínculo empático que le dio conciencia de dónde estaba, le dirigió una sonrisa y luego impulsó la fuerza hacia sus piernas, la vena estalló mientras saltaba en el aire. La sensación de no tener los pies en el suelo tan conocida para él como saltar de un acantilado era una experiencia placentera más con miles cuando el chico evidentemente estaba pilotando su mecha. Varias docenas de metros no eran un problema, Pandora tenía una gravedad más baja y una atmósfera densa que la hacía menos peligrosa que la Tierra si el planeta era habitable, pero al subir más alto en algún punto, sin importar la posición o la técnica, en el mejor de los casos se esperaban fracturas y en el peor, la muerte. Para los humanos normales, claro está. Girando sobre sí mismo, sintió el aire contra su cuerpo mientras miraba fijamente a Eywa a los ojos y tomó varias poses típicamente vistas en competiciones de culturismo, con el objetivo de divertirla y darle un espectáculo aéreo único que fue el primero en este universo. Sabía que a ella le encantaba ese aspecto físico de él por alguna extraña razón, considerando lo que era, una antigua conciencia asexuada de la biosfera de la luna, aunque no se quejaba. Y si había una extraña, sería él en la ecuación. Tras una última pausa, colocó su mano izquierda sobre sus pantalones y, en apenas un microsegundo, la trasladó a los voluminosos pantalones de su armadura, tiempo que fue suficiente para que Eywa pudiera ver el intervalo. La armadura comenzó a desplegarse sobre su cuerpo mientras cambiaba a una posición de inmersión. Luego salió a la superficie, su impulso aún estaba allí sumado a su peso, se movió sin nada que pudiera a gran velocidad. Descendió casi 100 metros a un ritmo tan acelerado que sería fatal para cualquiera, ya fueran Navi o humanos mucho antes de llegar a esta profundidad. Pero la presión no era un problema, al menos por ahora, ni tampoco el hecho de que se hundiera como un ancla de plomo. El casco no le cubría la cara, pero no hacía falta porque una gran sombra se acercaba por debajo de él. Esta era Aegis, y la Nalutza estaba creando poderosas corrientes ascendentes que no cambiaban su situación de hundimiento, pero su manada se acercaba y cuando estaba cerca actuaba. Extendiendo su mano derecha, agarró con fuerza un mango de metal que era parte de una plataforma en miniatura semipermanente colocada encima del exoesqueleto del tiburón blindado gigante que usaba principalmente para transportar uranio en bruto de manera segura. Levántate y pon todo el esfuerzo que puedas. Y no vayas a mordisquear el pollo grande, ordenó Liem, mientras el descontento del tiburón por no tener permiso para mordisquear al gran Leonopteryx lo divertía. Desde la superficie Eywa había hecho volar al gran Leonopteryx más bajo en el momento en que Liem había desaparecido en la profundidad. Entonces el agua estalló asustando a su montura y si no fuera por ella tomando el control se habría estrellado contra el acantilado con terror. El terror lo causó una criatura enorme con su pareja unida al artilugio en su espalda. Ambas se miraron a los ojos brevemente, una con una enorme sonrisa y la otra con una leve sonrisa de satisfacción. Luego, la enorme Nalutza cayó hacia atrás y después cayó una fuerte llovizna. Después de esta pequeña interacción, los dos con sus monturas a su disposición comenzaron el corto viaje hacia los muchos que comenzaron su viaje a su ubicación gracias a la explosión psiónica horas atrás. Y aquellos que estaban contemplando en ese momento un pequeño archipiélago de islas protegidas por una escarpada barrera de corales con pocos puntos accesibles. Las formas gigantescas de criaturas parecidas a ballenas salpicaban el agua y seguían llegando más, eran tulkuns y pertenecían a muchas manadas diferentes. Entre ellos había animales marinos más pequeños y pequeños puntos verdes y azules que eran más voluminosos que los Navi habituales, todos ellos adaptados a una vida anfibia entre la tierra y el mar. Se podía ver en sus colas más planas y musculosas para nadar, hombros más grandes y excrescencias cartilaginosas planas que servían como aletas en sus brazos comenzando en sus dedos meñiques. ¿Es este el lugar de origen de la canción del corazón de todas las madres? Ronald, preguntó con inquietud una mujer Navi de piel turquesa pálida, estaba montando un ilu, una criatura amigable que se parecía vagamente a cierta especie de lagarto marino extinto o un críptido que alguna vez fue extremadamente popular. Esta isla es el punto de origen. Mi hermana espiritual, Roa, me había hablado antes, confirmándolo.
Cierra los ojos. ¿Lo sientes? Nos están observando. Nos están observando más allá de la capa de nuestra carne. Y la madre de todo viene a nuestro encuentro, pero no solo. Ronald, la Tzaik del clan Medcallina, respondió a su compañera Tzaik más joven, de un clan más débil, con ferviente pasión en su voz, con la mirada perdida en el horizonte. Estaba sentada sobre su rodilla encima del enorme hocico en forma de martillo de su hermana espiritual. Roa era una Tulkun femenina, la confidente más cercana de Ronald, su amiga y mucho más. Estaban juntas desde que sabían nadar y, como tal, su vínculo era profundo e intrincado. Sentada sobre la cabeza de un joven Tulkun, el ternero de Roa, se encontraba la hija de 5 años de Ronald, Xireya, una Tzakarem en formación, y al igual que su madre estaba concentrada en la distancia. No entendía lo que estaba sucediendo, pero lo que sí sabía era que cambiaría su vida y la de todos los presentes. Ella está en el cielo, dijo de repente la joven Navi, ya que fue una de las primeras en notar una gran criatura volando en el cielo hacia ellas. Sus ojos redondos se abrieron con asombro, completamente ajena a la enorme criatura que se acercaba a ellas desde abajo. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Xireya se concentró y la de muchos de sus compañeros Navi y Tulkun estaban en el cielo mientras jadeos y chasquidos de sorpresa se oían entre la multitud mixta por todos lados. Todos reconocieron a esta criatura profundamente respetada, una criatura que era conocida por ser la gobernante del cielo, el bosque y las montañas. Nadie esperaba que unos pocos Tulkun selectos hubieran visto a una criatura así con sus propios ojos y no con los de sus antepasados en un árbol espiritual, la variante acuática de un árbol de las almas. El peligro que representaba para los Ilus, los más jóvenes de los Tulkun, y los Navi debería haber provocado un pánico creciente o un gran movimiento de ellos para huir y protegerse, pero estaba sucediendo exactamente lo contrario. Se quedaron completamente quietos, completamente embelesados por el momento. Admiración, admiración y maravilla ante el depredador supremo del cielo que se acercaba, pero no era la bestia la que recibía todos esos sentimientos, sino la que estaba encima de ella. Su presencia era similar a un sol que ardía en la oscuridad total. Algunos de ellos, con constituciones más débiles, tanto física como mentalmente, ya se sentían débiles ante una presencia que se acercaba a su ubicación desde tan lejos. Era un acontecimiento del que se hablaría durante muchas generaciones venideras, debía ser visto, oído y sentido para ser compartido y mantenido vivo para siempre en sus recuerdos. Sin embargo, no fue el único punto de atención, ya que el mayor de los Tulkuns y también un adulto joven que esperaban que algo sucediera sintieron un cambio repentino dentro del agua. Un cambio que era el delator de que algo masivo se acercaba y cuyo cuerpo absorbía los chasquidos constantes emitidos por sus órganos a cada lado de sus hocicos, que eran órganos de ecolocalización altamente desarrollados y sensibles que lo ocultaban casi totalmente de ellos. Estaba nadando hacia arriba a gran velocidad, su enorme sombra comenzaba a ser más notoria para los Navi. Cada vez más personas la notaban, y todos comprendieron al instante que la había provocado otro depredador de Apex, uno de los mares con el que estaban inmensamente más familiarizados que el del cielo, segundo en tamaño y masa solo después de las pacíficas ballenas de Pandora. Uno que podría luchar en igualdad de condiciones y matar con relativa facilidad al Tulkun macho más grande en una contienda física debido a la armadura extremadamente gruesa del tiburón, su sigilo y las mandíbulas más poderosas de cualquier especie animal actualmente viva. Estas batallas habían sucedido muchas veces en los cuentos de un pasado sangriento y antiguo y seguirían siendo ciertas hasta el día de hoy. Los Tulkun se avergüenzan mucho de aquellos tiempos y de por qué desde entonces y en el futuro su forma de vida, la vía Tulkun, fue no violenta, prohibiendo toda forma de violencia y matanza excluyendo aquellas con fines de nutrición, ya que su biología no ha cambiado y siguen siendo carnívoros obligados, filtradores para ser exactos, pero lo hicieron de manera estrictamente para sustentarse. Por más imperfecta que sea su ideología de paz total, no eran suicidas, pero si se producía una pelea, siempre optaban por alejarse nadando sin importar las circunstancias. Un ejemplo de lo arraigada que estaba esta filosofía en la memoria colectiva de su especie. Y si hay pérdidas de vidas, entonces no habrá venganza ni nacerá odio, solo aceptación y agravios, era la vida y la vida no era fácil ni siquiera para ellos. Sin embargo, esta noticia de que una Nalutza les había llegado de repente no produjo ningún temor en el conocido. Las palabras se habían extendido gracias a que un Tulkun había visto una pelea entre una bestia voladora de metal, su jinete, el humano más conocido y la misma Nalutza que se acercaba actualmente a ellos. Este mismo Tulkun había visto a este hombre de alguna manera vincularse y dominar a la Nalutza. Nalutza, esa era una de las razones principales por las que nadie se había atrevido a acercarse a la isla que el mencionado hombre había decidido tomar como estaba. Aparte del nombre del hombre en sí.
Y el miedo que aún se había apoderado de ellos por esta repentina aparición se calmó hasta cierto punto cuando Ronald siseó palabras de advertencia: no actúes precipitadamente siguiendo tu impulso primario. Esta Nalutza es la montura de la criatura que habita esas islas. Al instante siguiente, el mar en calma bañado por el pintoresco cielo nocturno de Pandora fue interrumpido por la aparición de una figura corpulenta, musculosa y sin cola, visiblemente masculina, vestida con ropas extrañas de un gris oscuro brillante. Apareció, con las manos detrás de la espalda mientras más de su cuerpo se elevaba, con debajo de él una porción de la sombra que era una Nalutza que aquí se usaba como nada más que una plataforma. Entonces, el híbrido único de máscara y sombrero que cubría toda su cabeza se despegó más rápido de lo que podían parpadear, revelando cabello trenzado de color marrón oscuro y barba en un estilo extraño para ellos, cejas gruesas del mismo color, una nariz de forma extraña, piel bronceada sobre un rasgo definido y una pequeña sonrisa que se contraía profundamente con su rasgo más llamativo, sus ojos dejando de lado la diferencia de especies. Dos orbes plateados, helados y etéreos, que parecían brillar mientras evaluaban, deconstruían y analizaban metódicamente todo lo que encontraban a su paso, sin emociones más allá de una leve curiosidad y diversión, como si lo anterior fuera de importancia media. El Lolo Eitan de la gente del cielo. El niño perdido, dijo Ronald, su voz temblaba mientras se extendía a lo largo y ancho. Sus ojos se mezclaban con terror y fascinación por el ser a 3 docenas de metros frente a ella que estaba inmóvil sobre el caparazón de la Nalutza. Su misma presencia la abrumaba tanto que se encontró instintivamente tratando de mirar hacia otro lado para su inmensa conmoción. Después de sus palabras, un reconocimiento instantáneo apareció en las mentes de todos los Na'vi y Tulkun que hasta ahora no se habían dado cuenta de quién era esta extraña criatura. Para ellos, salvo unos pocos aventureros, era la primera vez que veían a un humano y fue una experiencia impactante que los llevaría a sentirse aliviados y decepcionados, ya que el espécimen frente a ellos era tan humano como ellos, tan lejos estaba de la norma de su especie. Esta revelación de quién era este hombre trajo consigo un conjunto diferente de emociones, todas ellas prácticamente antitéticas a las anteriores para la madre de todo. Él era famoso e infame a la vez, superando a la variedad de Toruk Makto. Los rumores sobre sus acciones se habían extendido por todas partes desde antes y después de la batalla donde la RDA fue derrotada, 8 años de historias, algunas de las cuales parecían completamente imposibles. La gente que vivía en el arrecife no era una excepción y había oído hablar de estas leyendas. Destrozó máquinas y personas sin piedad usando solo su mano desnuda, corriendo a una velocidad incomprensible mientras bailaba en el campo de batalla con una armadura impermeable a una lluvia de muerte de Leed mientras se bañaba en sangre y órganos. Un poder que le permite tener un bolsillo infinito donde tomar a voluntad armas letales en las que es experto y la capacidad de hacerse con el control de la fauna salvaje sin cola. Un profundo conocimiento del arte de la destrucción y la muerte. Pero ese fue solo un lado pequeño pero que por sí solo, para el corazón de muchos, eclipsaba sus hazañas más positivas, como la pacificación entre la gente del cielo y los Omaticaya y muchos clanes Na'vi, el don de la movilidad y la capacidad de paralizar, el cambio masivo en la forma en que trabajaba la gente del cielo, como el cese total de la minería terrestre en el exterior y mucho más. Y el hecho más absurdo de todo esto, que hasta ahora se había ignorado voluntariamente con absoluta negación, era un pensamiento casi herético. Era el compañero de Edgeway y allí, frente a sus propios ojos, los individuos más sensibles a las formas del lado más exotérico de esto ya no podían negarlo. Había algo más allá de lo que las palabras mortales podían explicar, pero podían sentirlo, un aura que les resultaba familiar, similar pero claramente más potente y clara. Lo rodeaba y era idéntica al pulso que dejó inconsciente a gran parte del Tzaik presente y se extendía hacia el mundo que lo rodeaba como si se fusionara parcialmente con él. Sin embargo, por fuerte que fuera este fenómeno, prueba de su profundo e intrincado vínculo con la madre de todo, más profundo que el de cualquier Na'vi, ya fuera Tzaik, Tzakarem o no, o incluso el más sensato de los Tulkun, era claramente diferente de allí. No estaba en armonía con la vida y el mundo que lo rodeaban, pero la fuerza omnipresente que lo respaldaba era de una misma igualdad, ambas abrazaban a la otra. Pero al mismo tiempo era como si dos opuestos estuvieran en una relación homogénea, repeliéndose y atrayéndose mutuamente en una eterna danza de antítesis, uno sin el otro pareciendo faltante e incompleto. Pero esa última parte solo la sentían verdaderamente los Tulkun y Na'vi más agudos, como Ronald, la Tzaik de Mectallina, y su hermana espiritual Tulkun. Y si bien era soportable para los Tulkun, para muchos otros estaba al borde de lo insoportable. Entonces el hombre habló, rompiendo el silencio opresivo que había nacido de su apariencia, sus ojos recorrieron a todos mientras lo hacía, su sonrisa se ensanchó levemente por una razón que nadie entendió y que provocó escalofríos en la columna vertebral de más de uno. Eran los ojos de alguien que no dudaría en matar a sangre fría, y mucho peor si fuera necesario. Pero su sonrisa se debía a que había ganado una apuesta, y la recompensa por ello más tarde.
Una apuesta entre él y Ejwa sobre quién habría llegado primero, y él ganó porque empezó primero, y viajó a través de una gran cueva en la isla mientras ella necesitaba volar de regreso, agregando que Igis era sorprendentemente rápido para su volumen y forma corporal. Niño perdido. Han pasado bastantes años desde que alguien usó este título para hablar de mí mientras estaba en mi presencia o que lo escuché decir en absoluto. Su poderosa voz retumbó en los oídos de todos sin importar que tan lejos estuvieran de él, habló con la lengua del pueblo, su pronunciación perfecta, el ligero acento en su interior solo se sumaba al poder detrás de él. Entonces poderosas ráfagas de viento se sintieron como el principal punto de interés y el emisor del pulso ciónico finalmente llegó, su cuerpo se mantuvo en equilibrio en el momento de la cresta de la cabeza de un gran Leonopteryx. La atención de todos se dirigió a ella mientras sus pálidos ojos rosados miraban a sus hijos mientras una cálida sonrisa adornaba su forma que era para ellos como su cuerpo, la imagen de la pura perfección en la forma parecida a la de una mujer Na'vi adulta, compartiendo similitudes con todas las variantes de Na'vi dependiendo de los climas pero siendo estrictamente ninguna. Muchos se desmayaron en el acto, su presencia a través de su simple emisión ciónica pasiva aunque suprimida era excepcionalmente difícil de soportar con el impacto emocional de ver al avatar de su diosa, su creadora, su madre, el ser que les insuflaba vida y los que eran la representación de la naturaleza misma de este cuerpo astral en el que estaban. Añadiendo que los presentes eran casi exclusivamente Tzaik, Tzakarem y Tulkun, los tres en profundo contacto con la Madre Todopoderosa, representando de alguna forma el equivalente a la figura religiosa más fiel para los humanos que pueden contemplar a su deidad. Tendría un impacto. Y todos los que quedaron en blanco cayeron lentamente sobre sus monturas sin posibilidad de heridas o desgarros, un hecho que casi pasó desapercibido si no fuera porque los jóvenes como Na'vi y Tulkun fueron los menos afectados, su mente más maleable y adaptable suprimiendo el factor shock, su falta de contexto para lo que se estaba desarrollando ayudó tanto como eso. Fue demasiado a la vez, pero los que se mantuvieron despiertos sintieron una ola de calma y serenidad por una fuerza exterior sin que se dieran cuenta que intervenía, y una vez que todos despertaran este sentimiento se propagaría deteniendo cualquier histeria o potencial problema similar. Un título que ahora consideramos inadecuado para nuestra pareja, ¿no estás de acuerdo, mi Liam?, dijo de repente el avatar de la madre de todo, su voz encantadora, entrañable y melodiosa cautivando el corazón de todos, pero en particular del individuo cuyo nombre pronunció, cuyo rostro se suavizó cuando la miró. Entonces ella saltó, su largo cabello empanado del blanco más puro fluía como solo debería hacerlo en el agua, pero ese era el aspecto menos sobrenatural de todo. Ella estaba flotando hacia abajo, una hazaña imposible que sorprendió incluso a Liam, su larga cola terminando en un mechón trenzado de cabello blanco ondeando en el aire mientras se movía hacia su compañero, su mano extendiéndose hacia él mientras la agarraba en su guante. Las almohadillas artificiales sobre la palma y los dedos le dieron un agarre firme mientras él la tiraba suavemente hacia abajo, ella no se resistió y se dejó caer en sus brazos, demostrando que ambos eran aproximadamente del mismo tamaño. La sensación era completamente diferente a cuando él estaba bajo varios kilogramos de metales y polímeros, pero estaba lejos de ser desagradable. Semejante espectáculo de amor casual que solo se veía entre compañeros no estuvo exento de reacción. El shock impregnó el lugar para aquellos suficientemente coherentes al anclarse en la realidad de los rumores y de lo que habían sentido. Fue surrealista, incluso a los Tulkuns les costó creer que esto fuera verdad. Pero lo que sintieran no importaba, no era un simple vínculo, era mucho más. Era la realidad y la alegría que irradiaba se extendía rápidamente hacia ellos. El segundo aspecto más impactante de esta situación fue que Ejwa intervino, rompiendo su neutralidad que se mantuvo desde que los Tulkun y los Na'vi podían recordar, a excepción de casos especiales, pero esto era diferente. Ella no intervino por una amenaza inminente que mataría a incontables billones de seres vivos, sino por algo fundamental y puramente egoísta. Algo para ella y para otro, un extraterrestre en la biosfera de Pandora. No era malo, todo lo contrario, pero era un hecho que debería ser falso. Oh, es como con papá y mamá, Xireya se puso de pie y señaló con el dedo a la pareja de seres que estaban muy por encima de ella como una niña Na'vi normal de 7 años. Su voz emocionada y sin filtros le trajo terror a Ronald y una pequeña sonrisa divertida a Ejwa mientras la pequeña Na'vi sentía como si alguien le estuviera revolviendo el cabello. Esta sonrisa tuvo un efecto calmante en la madre de la niña cuyo alivio inundó su sistema. En efecto. El término niño no es apropiado y que tendrás en mente mi Ejwa, dijo Liam acentuando el mi al igual que ella lo hacía. Un detalle que a él no le resultó desagradable, todo lo contrario, y un detalle que tampoco pasó desapercibido. Tal como había dicho la pequeña Tseraya de Met-Kallina y la hija de la Gracia. Como la madre de todo, mi otra mitad, tú, podrías ser lo opuesto, mi opuesto, el padre de todo. Puedes insuflar vida a tu creación tal como nosotros lo hacemos. Elegiste no hacerlo,
pero eso es cambiar, dijo Ejwa, sus palabras llegaron a todos, causando que Tseraya se sintiera muy feliz y su madre se sintiera mareada de que las palabras de su hija fueran tan tontas como las reconoció la gran madre. Liem asintió con la mano moviendo uno de los panes que cayó sobre sus ojos y le impidió ver. Las palabras de Ejwa eran una simple verdad ya que no ocultó que podía, no lo dijo explícitamente pero estaba claro que podía. Una vez que el replicador Tech estuviera terminado, crearía sus propios hijos con él para mejorar sus posibilidades de supervivencia, ya sea directa o indirectamente. Hasta ahora, ni siquiera tiene los recursos en bruto para construir más de un obelisco, y la amenaza más apremiante era que la RDA y la ONU decidieran atacar desde las órbitas y el peligro que representaba destruir una de sus naves espaciales. La antimateria no era un asunto de risa. Lo que siguió fue que los Na'vi y los Tulkuns permanecieron completamente en silencio. Ninguno se atrevió a hablar hasta que Liem decidió aprovechar la oportunidad para construir una relación beneficiosa para él y la de los humanos y la forma de vida inteligente de Pandora. Tengo una propuesta para todos ustedes, para todos los clanes y manadas, una para un intercambio igualitario de conocimiento, y más, su voz retumbó mientras ofrecía, una oferta que tenía la costumbre de dar, inmediatamente después de que un valiente joven Tulkun macho nadara hacia él y pronto fue seguido por aquel sobre el que estaba parado Ronald y muchos más. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación, entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Ha pasado una semana desde el nacimiento del avatar de Ejwa, una semana muy ajetreada. Muchos clanes Na'vi y grupos de Tulkun habían llegado, y se habían producido varias docenas de reuniones en rápida sucesión, todas muy similares, estupefacción, conmoción, asombro y aceptación de la realidad. El primero terminó con él ganando múltiples intermediarios como Payakan, el Tulkun macho adulto que nadó hacia él antes que todos los demás y Ronald, el Tsaik de los Met-Kallina, uno de los clanes más influyentes del Mar del Este, por nombrar solo a esos dos. El último fue con los Samurai que necesitaban atravesar el desierto y esperar a que el nivel del mar fuera el adecuado. Se reencontró con T.S. Umon ya que fue de allí el Na'vi masculino que le enseñó los conceptos básicos del idioma de los nativos. El compañero de T.S. Umon era uno de los varios Tzakaren bajo el mando de los Tsaik, ya que para su clan era esencialmente una competición en la que solo el más adecuado en competencias y carácter era el que se convertiría en el próximo Tsaik. Una diferencia con respecto a otros clanes se debía a que la vida en el desierto era una de las más duras y había casos en los que el Tsaik y su único Tsakarem habían muerto, lo que les llevó a tener varios Tsakarem simultáneamente. Observó que esta diferencia de clan a clan hacía que cada reunión terminara de la misma manera. Él proponía la ya conocida oferta de conocimiento por conocimiento, pero esta oferta no implicaba que él fuera quien la diera. El objetivo era fortalecer la influencia de la escuela comunitaria y forjar relaciones sólidas entre todas las personas que vivían en Pandora. Por lo tanto, Edmond, Grass y Norn debían encargarse de ello. Un dolor de cabeza para la administración y la organización, pero esos tres eran inteligentes e ingeniosos, confiaba en que resolverían casi todo lo necesario con él manteniendo su intervención al mínimo. Y tampoco fue totalmente inesperado. Esos tres querían expandir el alcance de la escuela para que vinieran más Na'vi aparte de los de Omaticaya y una pequeña cantidad de Tipani con algún que otro Olanji cuando su trayectoria migratoria pasaba cerca. Iba a llevar tiempo, la escuela tal como estaba hecha estaba adaptada solo para quienes vivían cerca y poseían tecnología. Iba a ser drásticamente diferente para las diversas culturas de los clanes, sería difícil pero no imposible. Francamente, lo único que Liem quería al final era un mínimo de paz, una especie de status quo sin violencia. Ejwa también quería eso, así que eso era lo que iba a pasar. En cualquier caso, hasta el momento no había nada, solo eran palabras y a cada clan se le había entregado un dispositivo para llamarlo por sus tetrapterones. Para las manadas de Tulkun, tenían a los Na'vi de Arrecife. En general, no será fácil ni sencillo, pero había mucha menos animosidad con los Na'vi por aquí, lo que tenía sentido. La RDA no destruyó su hogar ancestral por una vez, pero también significaba que desconfiaban de los humanos incluso con Ejwa. La sábana necesitará una limpieza profunda y las ventanas también, lo mismo que la cama. Joder, estaba un poco más entusiasmado de lo que esperaba, dijo Liem, poniéndose un par de pantalones, su voz era baja y llena de asombro por el estado de la habitación, y tanto él como Ejwa, fueron ellos los que hicieron esto. Y lo que tenía ante sí era una de las razones por las que no hacía el acto con nadie, los destrozaba y los mataba además de por falta de interés. Rompió el vidrio reforzado y dobló el metal de la cama con toda su ropa con la misma facilidad con la que respiraba. Ningún individuo normal sobreviviría si él se mostrara entusiasmado en el acto, por así decirlo, ya que perdería el control. Se convertiría en la trama de una película de terror más rápido de lo que podía parpadear.
Nos encantó hacerlo con entusiasmo. Quizás al aire libre sería mejor. Hacerlo ahora sería aún mejor. La voz ronroneante de Edgewa llegó a su oído mientras despertaba a sus ojos de color rosa pálido que se movían con anhelo sobre su forma esculpida. Tentador, muy tentador. Pero debo volver a tallar el circuito Element del replicador Tech, he perdido tiempo en mi trabajo. Pensé que primero sería necesario ducharnos y comer. Mucha comida, dijo Liam mientras le extendía la mano para que la tomara, la cual ella tomó con una sonrisa. Y creo que recuperarse antes de seguir con esto también podría ser una buena idea, añadió mientras la veía caminar. No había ninguna dificultad ni señal de dolor, pero no era tan perfectamente fluido como de costumbre. La diferencia sería invisible para cualquiera excepto para él. Anoche fue el primer momento en el que ambos supieron que tendrían mucho tiempo libre porque, por decirlo suavemente, la paciencia de él y de Edgewa por un tiempo solo para ellos se estaba agotando, así que después de unos minutos de conversación el séptimo día ella actuó. Ella calmó con fuerza el frenesí convirtiendo todo el archipiélago volcánico en un lugar donde nadie más que el invitado podía ir, creando un pequeño paraíso para ellos. Por sus palabras, era como una sugerencia mental de no ir allí y solo afectaba el comportamiento de sapiens de las criaturas, dejando a un lado a los humanos, ya que ella no tenía ningún poder sobre ellos, y en cualquier caso, no había preocupación por ese caso. Él tenía control total sobre ellos, por duro y arrogante que sonara, hacían lo que querían. Y ya era suficiente, ambos no iban a encontrarse clan tras clan durante los próximos meses, sino años, y esto sería peor si el lugar se convertía en uno de peregrinación donde millones venían cada año. Se corría la voz sobre todo lo que sucedía y eso era todo lo que se necesitaba. Y así hicieron lo que él dijo primero, tomando una ducha juntos que tal vez fue potencialmente más larga de lo estrictamente necesario que la comida. El avatar de Edgewa necesitaba mucho sustento diario, menos que Liam, pero en un nivel tal que haría que los Na'vi se sintieran profundamente enfermos por la gran cantidad. Pero comparado con él, no era ni siquiera un inconveniente, al menos cuando estaba en contacto directo con la biosfera que sustentaba todas las necesidades del cuerpo. En cualquier caso, prepararon el desayuno para el equivalente a 15 hombres adultos. Edgewa siguió las instrucciones de Liam, ya que todas eran recetas de la tierra, como crepes, una pasta similar a la Nutella y más. Ella conocía todas las prácticas culinarias de la especie Na'vi, pero eran marcadamente diferentes de lo que se podía hacer en cualquier civilización más allá de la caza y la recolección. Limitaba su conocimiento, pero considerar ir más allá de esa etapa para una especie humanoide inteligente sería inevitablemente parecido al suicidio para ella, si bien sería un proceso bastante largo y doloroso. Le explicó sus 3 leyes y por lo que le habían dicho a Liam era por experiencia lo que significaba que en algún momento los Na'vi u otra especie nacida de ella eran más avanzados. Las leyes hablan de vehículos con ruedas, minería de minerales y construcción de ciudades por extrapolación. Una civilización potencialmente igual a la anterior a la revolución industrial, si no cercana a ella. Esta civilización había avanzado lo suficiente como para que comenzara a dañar el equilibrio, su propio ser, por lo que intervino de manera bastante brutal, aunque no quisiera, deteniendo el potencial efecto catastrófico de bola de nieve antes de que empeorara. Además de impedir que alguien accediera a esta información aparte de él. Volviendo a la cocina, muchas cosas no eran nuevas en sí, pero sí un punto de vista muy diferente. Fue una experiencia muy agradable, ya que intercambiaron diversas técnicas, cómo se usaban los utensilios y en qué se diferenciaban. Fue más bien una charla entre lo que algunos podrían llamar nerds de la cocina, ya que cocinaban mientras comían lo que preparaban. En ese momento, Liam estaba en lo profundo de la casa y en medio del proceso de ajuste de la segunda capa de su traje espacial. Varias piezas complejas de metal y material artificial fueron colocadas sobre varias partes del traje que estaba usando. Edgewa, a un lado, movía la cola entre las piernas mientras flotaba a 1 metro sobre el suelo de polímero cubierto de aguanieve, mirándolo pensativamente, al verdadero él. El ser dentro del implante demuestra y todo lo que significaba más allá del aspecto tecnológico. Hemos sentido curiosidad durante mucho tiempo, comenzó a llamar la atención de Liam. No podemos vislumbrar el espacio de esta habitación, pero podemos sentir su interior. Está repleta de tu propia existencia, una que no queda rezagada después de las muchas horas que pasaste dentro. Hizo una pausa como si estuviera tratando de encontrar una manera de expresar sus pensamientos sobre este tema en el que sentía que su compañero había estado tratando de no concentrarse demasiado. Y Liam se dio cuenta de hacia dónde iba esto, pero no la detuvo. Era algo que había estado en su mente desde que se había producido la primera gota de elemento puro y se había esparcido para que él tuviera un suministro de este químico sobrenatural. Y él sabía que ella sabía que no se había centrado en esa parte. Una parte que lo separaba aún más de lo que una vez fue en un nivel más profundo que todo lo que había sucedido hasta ahora, pero la bala necesitaba ser mordida. No se trataba del riesgo que había tomado, sino de algo inherente.
Se trataba de la naturaleza del elemento, más precisamente, el que él trajo al mundo para su supervivencia y la de ella, en primer lugar, ya que era la única forma de que todos sobrevivieran con la menor cantidad de bajas posible en todos los campamentos. No fue un químico misterioso que encontró en un asteroide perdido en el espacio o en las profundidades de un planeta como el del videojuego sin conexión con él, sino uno extraído de su sangre durante años y eso cambió mucho, tampoco fue un elemento regular como el hierro que fue filtrado. Este fenómeno es uno que hemos sentido que está sucediendo también en lo profundo de su instalación autónoma en la luna hermana. Usted está presente frente a mi avatar también en otros dos puntos del espacio, esta habitación a su derecha y el Alloman Nexus mucho más allá en el espacio exterior. Es desconcertante, explicó mientras se ponía de pie, con los pies de nuevo en el suelo mientras se acercaba para mirar sus ojos plateados que parecían brillar. Es algo que también he tenido en mente. La verdad es que implica una realidad muy probable con la que no me siento muy cómodo, pero yo. Dime cómo se siente, dijo después de unos segundos de silencio mientras movía su mano izquierda antes de mover sus dedos cuando un objeto se materializó de su inventario. Entre sus dedos apareció algo del tamaño de una hoja de papel A4 que parecía pequeño en su mano. Era una placa metálica de color azul plateado en forma de rombo formada por cientos de hexágonos, cada uno de los cuales zumbaba con una energía extraña. Toda la luz que entraba en contacto con ella era absorbida y refractada al mismo tiempo que la distorsionaba. Era como un fragmento de algo que no era de este plano de la realidad. Esto, como debes haberte dado cuenta, es elemento. La sustancia que he creado a partir de mi cuerpo, explicó, su implante brilló ante eso y ella tarareó en comprensión. Este era Alloman en una de sus formas más estables, una de las muchas formas que también se podían usar para alimentar a Tech de manera segura. Este pequeño trozo de 10 gramos, 0,35 oz, de material avanzado contenía suficiente energía para alimentar la totalidad de una metrópolis equivalente al Tokio del siglo XXI durante años. Después de todo, no se ajustaba a las leyes de la termodinámica. ¿Podemos inspeccionarlo más de cerca?, preguntó Ejwa con indecisión y su pareja accedió, entregándole el elemento. Sus orejas se movieron repetidamente mientras cerraba los ojos y se concentraba en el químico impuro en forma sólida que tenía en sus manos. Ella no investigó más allá del nivel superficial, pero esto fue suficiente para obtener la información necesaria para llegar a varias conclusiones. Esto no era de este universo de ninguna manera, estaba cambiando y transformándose constantemente todo el tiempo. Contenía una inmensa cantidad de energía, una que ella nunca sintió en ningún lugar de su muy larga vida inmortal aparte de Liem, y esto no era un mero material. Era inorgánico pero muy vivo en su estado inorgánico. La impronta ciónica dentro y fuera de él era una con la que ella estaba más familiarizada y se conectaba directamente con él de una manera que solo las células de un organismo multicelular singular lo harían. Sería comparable al ADN y este ADN metafísico era en todos los aspectos igual al de Liem, de hecho, eran una sola entidad, solo que el otro, Liem, apenas podía sentirlo. Era similar a alguien con parálisis parcial que tiene dificultad para sentir la parte del cuerpo afectada. Y no había mucho que ella pudiera hacer al respecto, era Liem el que debía trabajar en eso. Esto es una parte integral de ti, afirmó Ejwa con naturalidad y fascinación mientras abría los ojos y le devolvía el trozo de Alloman. Sus ojos se fijaron en el rombo de químicos exóticos con cierta complejidad y aceptación mientras lo guardaba. Uno que has estado extrañando y estás descartando, añadió el vínculo empático entre ellos, llevándolo a comprender precisamente a qué se refería. Se refería a su cuerpo cuando hablaron en el árbol de las almas después de que él se durmió. Siempre estaba cambiando de su piel bronceada y cabello castaño oscuro en lo físico a una piel azul ártico fluorescente y transparente que mostraba una falta total de tejido, ya sean músculos, huesos u órganos internos, aparte de un sistema nervioso y vascular conectado a su implante en el corazón de su pecho como un núcleo que parecía bombear un líquido azul neón y púrpura. Solo sus ojos permanecieron similares, su pupila transformándose en dos orbes de plata fría y ardiente. Al principio era mitad-mitad, pero este aspecto había disminuido con los años a un ritmo extremadamente lento pero notable. Cuanto más pasaba el tiempo, más se desplazaba su cuerpo inmaterial cuando estaba en ese estado hacia un lado, el lado que él sabía que era el de un ser muy particular, uno legendario del videojuego al que jugaba antes de despertar en este mundo. Este cambio hacia este lado se había incrementado exponencialmente después de que comenzó a cultivar y trabajar en torno a Alloman, lo que indica una correlación directa evidente. Pero el cambio no lo afectó físicamente ni siquiera por ahora, al parecer. Sin embargo, los cambios fueron más mentales, ya que se sentía cada vez más como si estuviera en este estado inconsciente. Mecánico, falta de emociones profundas, empatía y lógica pura que cambiaría todo su carácter a algo que despreciaría si no tuviera cuidado. Pero no estaba seguro de si se debían únicamente a esto o si era una combinación de su madurez.
Una cosa era cierta, estaba cambiando para mejor o para peor de una manera que no podía controlar y era a la vez aterrador y emocionante ser consciente de algo así. Solo podía aceptarlo, estudiarlo y esperar lo mejor según la situación. Era uno de los riesgos más absurdos que había pensado al trabajar con Alloman, pero valía la pena, ya que el fracaso no era una opción. No habría una segunda oportunidad si se equivocaba, tampoco habría una reaparición y, si lo hubiera, no iba a probarlo. Eywa siempre estaría con él en todas las situaciones y eso era lo que importaba. No estaría solo y, por lo que acaba de decir, tenía razón. Alloman era parte de él y el cambio no debería ignorarse. Gracias, dijo de corazón. Luego intercambiaron un breve beso antes de que una sonrisa floreciera en los rostros de ambos y él continuó poniéndose el traje. El replicador Tech no se iba a construir solo. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. En lo profundo de la jungla de Pandora, se podían ver dos figuras humanoides caminando de lado a lado, una alta y corpulenta de metal y la otra más pequeña, una niña preadolescente con piel azul marino rayada, una cola que terminaba en una punta peluda detrás de ella y dos orejas largas que giraban y se movían con cada sonido del bosque primigenio. ¿Estás segura de que no corremos ningún riesgo? No quiero que mamá me castigue, dijo Kiri, sintiendo ya el arrepentimiento creciendo en su pecho por su decisión de haber aceptado la invitación de Miles de salir en mitad de la noche. No, todo irá bien. Estoy aquí. Y nadie se dará cuenta de que nos hemos ido, tus padres duermen como troncos. Cupla también está dormida, me aseguré de alimentar al grandullón con esas bayas somnolientas sobre las que me advirtió papá con los peces, así que no te preocupes. Nadie nos va a molestar. No soy fantástico, la entusiasta voz de Miles con un dejo de robot detrás sonó a través del altavoz todo el tiempo mientras se señalaba a sí mismo con un pulgar mecánico con orgullo. Poniendo los ojos en blanco ante esta exhibición exagerada de diversión, sintió un ligero alivio por la confianza que él tenía de que ella no era de las que dejaba pasar una oportunidad cuando la había. Si tú lo dices, confiaré en la máquina que el Padre Todo ha creado para ti, bromeó ella, sin siquiera saber que sus palabras eran correctas, ya que en caso de peligro extremo se activaría el modo de piloto automático del pequeño Mecha, y su término se usaba para hablar sobre su padre desconcertándolo tanto como siempre, pero esa era una de las razones por las que le agradaba. Ella no era rara, sino única, y en ese aspecto él no se quedaba atrás. Ambos eran extraños a su manera por lo que eran, las circunstancias que los rodeaban y con quienes estaban conectados. Wamaus todavía no era consciente de lo que estaba sucediendo, a diferencia de ella, término que ahora era más apropiado que nunca cuando habló de ello por primera vez. Era el tema principal del momento. Ella era consciente de ello a través de su gran sensibilidad, incluso sintió hace unos días un rápido aumento de los latidos del corazón, el ritmo de la vida, y eso durante toda una noche y estuvo acompañado de un profundo sentimiento de excitación, alegría y profundo placer de la madre todo. Ella inmediatamente se lo contó a su madre y al Tzaik de Omaticaya al día siguiente ya que no logró dormir, tal como se le pidió que siempre hiciera cuando su don le permitiera vislumbrar y percibir el mundo traído por la gran madre de una manera que ningún naví o avatar jamás lo hizo. Todos, e incluso ella misma, tendrían que ser ciegos, sordos y mudos para no darse cuenta de su flagrante singularidad, cuyo origen se había hipotetizado que era el hecho de que su madre estaba embarazada de ella cuando realizó el ritual de transferencia de conciencia, la razón de su don. Más tarde, cuando su inocencia se desvanezca inevitablemente, se dará cuenta de que la naturaleza de esta excitación, alegría y placer se deben a un tipo de acto entre dos amantes y a un solo tipo de acto. Y no sería un evento único. Era algo que nunca se atrevería a decir de nuevo, especialmente una vez que comprendiera por qué los adultos con los que hablaba hacían muecas ante palabras detalladas. Su madre, en particular, parecía extremadamente divertida por lo que decía. De todos modos, no fue casualidad que Miles decidiera escabullirse en ese momento con Kiri. La jungla de noche estaba en su fase más hermosa, aunque también en la más peligrosa. La flora era variada y compleja en todos los aspectos, desde grandes plantas plumosas hasta extraños híbridos flotantes de hongos y medusas que brillaban con un intenso color púrpura y flores cristalinas parecidas a orquídeas que caerían de golpe y se tragarían a un hombre entero. En cuanto a la fauna, era de igual esplendor con cientos de artrópodos ya sea flotando o deslizándose alrededor del árbol y el suelo, sus cuerpos cubiertos de luz bioluminiscente brillando como la más linda de las piedras preciosas mientras las formas de vida más grandes, como un grupo de prolemuris, los fascinaban.
La jungla entera era una constelación de colores brillantes, cada célula bioluminiscente una estrella y una orquesta de numerosas bestias, desde chasquidos hasta aullidos y gritos agudos en la lejanía, un paraíso si no fuera por el hecho de que literalmente todo tenía los medios para matar a los caminantes dentro, ya sean humanos o navis si son descuidados o no están preparados, o peor aún, ambos. Y dependía de que el área en la que estuvieran esos dos fuera relativamente segura, a lo sumo habría víboras lobo y a estos no les iría bien contra media tonelada de tecnología pura si llegara el caso. Liam le enseñó al niño a defenderse y a apuntar a matar, algo que Miles haría en un instante si no hubiera otra opción y al final, no sería la primera vez que mataría, ya que su padre le estaba enseñando los conceptos básicos de la caza, matar a sus animales y prepararlos para su uso, ya sea para el consumo o para otra cosa. Por supuesto, matar a un animal salvaje era un mundo aparte de hacerlo con un ser inteligente como un humano, pero incluso en ese caso Liam se había inculcado que sobrevivir, incluso si terminas matando a alguien, era el mejor resultado. Es mejor tener arrepentimiento y estar vivo que no tener nada y que tu cadáver podrido sea devorado por insectos y gusanos a 2 metros bajo tierra. En cualquier caso, este era el lugar y el momento perfectos para estar solo y sin adultos que le dictaran todas sus decisiones. Siempre fue un niño voluntarioso, algo que solo creció con el tiempo y con la influencia de su padre que lo hizo insensible a muchas cosas que justificarían un temor legítimo. Aunque parecía rebelde, sabía que el único individuo al que no debía desobedecer o, peor aún, decepcionar en ninguna circunstancia era su padre. Sin embargo, Liam no estaba allí y las reglas establecidas eran bastante laxas, por lo que estuviera haciendo si no lo atrapaban no sería un gran problema, al menos desde su punto de vista. Necesitaba cometer un grave error para ser castigado o romper una de las dos reglas primarias de ir contra el bien de la comunidad o el de los demás para su propio beneficio o satisfacción con intenciones maliciosas. En algún momento, los diversos escáneres de Miles notaron la señal de fatiga física, por lo que como el caballero que era, decidió ayudar y movió uno de sus mechas mecánicos masivos rápido pero con sumo cuidado mientras la agarraba por el tronco como uno agarraría un vaso de agua corriente. KYBAAH emitió un grito largo e incomprensible y un chillido de sorpresa mientras su oreja se movía hacia atrás cuando sus pies dejaron el suelo al ser levantada. Deja de pelear, soy yo, te vas a lastimar si continúas, dijo Miles y ella detuvo su ataque de pánico, dejándose colocar sobre el gran hombro de metal de su mecha que se cerró de golpe en el punto que tocó para hacer un asiento más cómodo. Gracias, pero una advertencia hubiera estado bien, dijo mientras tomaba una posición más cómoda, con el punto de vista más alto podía ver destellos de un río que más abajo se convertiría en una enorme cascada. Continuaron avanzando maravillándose por la vista y el sonido mientras comenzaban a hablar sobre varios temas al azar, desde por qué el señor Langford, su maestro, parecía más agotado recientemente, hasta qué daño Loak había estado causando a su familia, los Ali, y esto evolucionó hasta que se trató de sus padres. ¿Puedes explicarme por qué sigues llamando a papá padre de todos? Puedes elegir Liam, tío y otras opciones, pero siempre es esto. ¿Por qué? Preguntó Miles mientras el sonido de sus pies corpulentos golpeaba contra el agua del río. No lo sabes, Kiri sonó sorprendida por esto, sus ojos se abrieron ligeramente. Era como si alguien no supiera que el fuego quemaba para ella y era aún más cuando ese alguien era el hijo adoptivo de dicho padre de todo. No. Nunca me importó mucho hasta que empezó a parecer que causaba esta conmoción. Pensé que era solo una broma u otro título extraño como lo del niño perdido. Papá lo consideraba un niño. Y un niño perdido, además, como si lo fuera, dijo con indignación ante la idea de que la imponente figura que era el pilar de la humanidad en la luna y su padre adoptivo pudiera ser considerado como tal. Sus palabras le confirmaron que no estaba bromeando, lo que a su vez la sorprendió aún más y que parecía no captar las complejidades, incluso si para ella era descaradamente obvio al menos para la parte de Alphater, ya que para esto último tampoco estaba segura por falta de contexto, pero podía decir que se debía a un tipo de crecimiento que había sucedido desde que el título se había usado comúnmente. Él era inteligente, más inteligente que ella en muchos sentidos, pero más en el aspecto práctico y físico de las cosas y no en el aspecto esotérico más borroso como ella. Es porque eso es lo que él es. La madre de todo, ella es su compañera y es ella también, afirmó como si fuera una observación obvia que cualquiera podía ver y que era normal a la vez que tenía perfecto sentido. Algo que evidentemente no era compartido por Miles, cuya confusión se tradujo en la luz de su mecha parpadeando rápidamente mientras una gran mano de metal señalaba la cabeza con confusión antes de que el enorme hombro se encorvara ligeramente en resignación. Si tú lo dices, confiaré en ti en eso, dijo, apenas entendía lo que era Ejwa, sabía que ella era una figura muy importante en toda la cultura Navi pero para él, ella eran esos árboles de las almas, y la flora en general, ella no podía ser una persona hasta donde él veía. Pero papá pasó mucho tiempo con ese pequeño árbol de las almas en la isla.
Pero eso no tiene sentido. Es un árbol, no te puedes enamorar de un árbol. No importa lo bonito que sea, pensó mientras recordaba varias ocasiones en las que Liam se quedó solo frente a ese árbol. A veces tocaba la corteza como si la inspeccionara y otras veces dormía sobre las raíces mientras arrojaba regularmente cadáveres de animales y otra biomasa muerta como fertilizante. Pero eso fue todo, él cuidaba mucho de un árbol de las almas que había plantado. Sin embargo, su estado de ánimo mientras lo hacía era diferente, más soñador y en paz. Era bastante inusual ahora que lo pensaba, pero lo que Kiri dijo no tenía ningún sentido. Esa fue una pregunta estúpida de todos modos. Abróchate el cinturón y mantente firme. Voy a aumentar nuestra velocidad, dijo Miles, sin olvidarse de advertir sobre su acción inminente mientras la luz sobre el mecha brillaba intensamente por un segundo. Por dentro sonrió cuando los escáneres le informaron que todos los sistemas estaban listos y cuando comenzó a correr. Kiri gritó ante el repentino estallido de velocidad cuando el mundo para ella se convirtió en una ráfaga de luz y se aferró a la vida incluso si no era necesario con el mecha sosteniéndola en su lugar. Este trote duró 9 minutos completos de los cuales Kiri dejó de entrar en pánico a los dos y solo se detuvo una vez que llegaron a su destino, una cascada que se arrojaba sobre un acantilado con una piedra plana cubierta de musgo azul que brillaba debajo de Polifemo que se extendía más en el aire, solo manteniéndose en su lugar gracias a piedras más grandes y árboles masivos. Era una vista pintoresca, perfecta para un picnic improvisado de medianoche en uno de los ecosistemas más peligrosos que conoce la humanidad. Además, la mayoría de las ondas de radio tenían dificultades para atravesar este lugar, no era tan grave como en medio de las montañas Ayeluja, pero era un problema de todos modos. Mientras caminaba hacia la piedra plana en el acantilado, el mecha de repente dejó de moverse, sus piernas se doblaron y sus brazos sirvieron para mantener la máquina en su lugar. Kiri aprovechó la oportunidad saltando inmediatamente, todo su cuerpo tambaleándose mientras se sentaba en el musgo. Entonces se escuchó un fuerte silbido de origen mecánico cuando la cabeza del mecha se levantó de golpe seguida por el pecho revelando a un niño de 8 años muy por encima del promedio en altura y musculatura. Su salvaje y desordenado cabello rubio oscuro no podía ocultar la sonrisa detrás de la visera de su exopac. ¿Qué preferirías?, preguntó Miles, saltando del mecha y luego tocando 2 puntos en sus pies metálicos izquierdos. Una placa se abrió revelando un estante lleno de bolsas que contenían bocadillos y bebidas. No esperó a que ella tuviera tiempo de pensar que estaba sacando cosas y colocándolas sobre un gran trozo de musgo. Casi todo lo comestible lo hacían con sus propias manos y él estaba muy orgulloso de sí mismo, eran cosas sencillas como patatas fritas pero aún así, no tenía ni 10 años. Liam no aceptaría menos del niño que tomó bajo su protección, ser malo cocinando era algo que estaba, por decirlo suavemente, prohibido cuando el posthumano había decidido que era su responsabilidad. Pero de repente, cuando Miles terminó de servirle un vaso de limonada, 2 poderosos rugidos que sacudieron la vida salvaje local hasta sus cimientos resonaron a lo largo y ancho, su origen era el cielo, uno era de agonía y desafío y otro de rabia y triunfo. Miles y Kiri giraron la cabeza en dirección a donde provenían los rugidos, pues ambos reconocieron que animales podían emitir ese sonido. Y no eran buenas noticias. Sus corazones se sintieron por ellos, como si fueran a explotar en sus pechos y sus cuerpos los traicionaron congelándose en el lugar mientras surgían de la nube baja 2 enormes criaturas aladas, una de color naranja brillante y la otra de un amarillo pálido y las 2 bestias estaban cayendo en espiral al suelo donde estaban desde arriba. Las 2 criaturas majestuosas eran 2 hembras de gran Leanopteryx que luchaban por un macho con el que aparearse de por vida y solo una sobreviviría a esta terrible experiencia, según la tradición de su cultura. La de color amarillo pálido cuando soltó a la naranja que cayó al río y su cuerpo maltrecho se estrelló contra las piedras, pero aún se aferraba a la vida. Si es que ahogarse en sus propios órganos y huesos aplastados podía llamarse vida. Pero no fue por mucho tiempo, ya que el más grande de los amarillos golpeó con sus garras la cabeza del naranja. El suelo pareció temblar, mientras que el cráneo recibió todo el peso de 1,5 docenas de toneladas métricas con suficiente energía cinética para romper un tanque y provocar el impacto de la fractura del hueso reforzado con carbono. Y se fracturó ruidosamente, o más exactamente, salpicó ruidosamente mientras la sangre y los pedazos de sangre resumaban sin control, algunos incluso alcanzaron los pies de los niños, pero ambos estaban demasiado conmocionados como para inmutarse, mucho menos mostrar algún tipo de reacción. El amarillo se alzó victorioso. Contempló a su adversario caído con tristeza, orgullo y satisfacción mientras emitía un agudo grito de victoria. Una vez que el grito terminó, a los niños con sus oídos doloridos y zumbando no les importó en lo más mínimo que el gran Leanopteryx, a menos de 40 metros, 131 pies, de distancia, estuviera respirando con dificultad y que estuviera cubierto de heridas que iban desde un rasguño hasta un corte de varios metros de profundidad.
No, lo que les llamó la atención fue que los estaba mirando, primero a Kiri y luego a Miles, luego a Kiri y Miles hasta que sus 3 ojos sanos se fijaron en el chico humano y se arrastró hacia ellos a gran velocidad. Sus enormes mandíbulas estaban llenas de dientes pintados con sangre de su propia especie que apuntaban a Miles. «Deténgase», Kiri finalmente volviendo a la realidad gritó con absoluto terror por lo que estaba sucediendo, y para su total sorpresa, el cuerpo del gran Leonopteryx se congeló, sus ojos se dilataron de repente mientras ella y él sintieron una conexión por un breve momento, pero la energía que la bestia había generado por su impulso no se desvaneció. Pero antes de que sucediera lo peor, un fuerte crujido siguió a los milisegundos cuando el mecha sin ningún piloto golpeó la cabeza unos metros hacia un lado destruyendo la posibilidad de que Miles fuera aplastado vivo como un vulgar insecto. El gran Leonipteryx siguió entonces el movimiento mientras caía por el acantilado para volar y en ese momento Miles cayó de grupa. Su cuerpo temblaba mientras las lágrimas corrían por su mejilla mientras Kiri inmediatamente corría hacia él para comprobar si estaba bien. Miles aceptó el abrazo de la chica avatar mientras se calmaba y miraba hacia la fría visera del mecha. Él está perfectamente saludable en el lado físico Kiri. Una voz mecánica fría y profunda habló desde el mecha mientras se movía y se paraba frente a ellos, con su brazo izquierdo casi destruido. La voz contenía preocupación, ira y un dejo de orgullo por alguna razón. Su dueño, claro para ellos, habló de nuevo, esta vez dirigiéndose al niño humano. Miles Cram, estas cadenas de acontecimientos podrían haberse evitado. Serás castigado correctamente. Y para ti, Kiri, tu madre y tu padre están siendo informados de tus acciones mientras yo hablo. Ambos sintieron que su corazón se detenía ante este Kiri